Muy buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de la mañana de Intereconomía Televisión. En el día de hoy tenemos un programa lleno de actualidad, como de costumbre. Y en primer lugar tendremos a Marta Blázquez, la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, que es la patronal de asociaciones de concesionarios de España, que tiene unos 162.000 empleados, para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de esta patronal. Y hablaremos del frenazo que ha dado el Gobierno con esa prohibición que se quería hacer a los vehículos diésel y a los vehículos gasolina en el año 2040. La tenemos aquí en un minutín, desde las 12:30 hasta la 1 de la tarde. A continuación, a la 1 de la tarde, tendremos a Borja Gutiérrez, el alcalde de Brunete, como de costumbre, para analizar la actualidad política de nuestro país, y luego de 1:30 a 2 a Xavier Horcajo para analizar esas medidas electoralistas que está llevando a cabo el Gobierno socialista usando el heraldo público, el dinero público, con tal de conseguir un mejor objetivo el 28 de abril y posteriormente el 26 de mayo. Y para terminar, de 2 a 2:30 tendremos con nosotros a Luis Valcarce, que es el redactor jefe de Periodista Digital, para analizar otras cuestiones de actualidad política. Sin más dilación, vamos con las noticias del día, y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha firmado el decreto por el cual se lleva a cabo la disolución de las Cortes. Ya vamos abocados a esas elecciones generales y, como ya he dicho, el presidente ya está haciendo de las suyas para conseguir más apoyos, para conseguir un mejor resultado electoral. Y otras cosas van a hacer otros partidos que ya han empezado con la precampaña. Ya hemos podido ver algunos movimientos este fin de semana de partidos como Ciudadanos o el Partido Popular con mítines. Y esto es precampaña todavía, no estamos ya en plena campaña, pero ahora se empiezan a calentar esos motores en unas elecciones en las que nos vamos a jugar mucho, porque tenemos el bloque constitucionalista y el bloque al que podríamos llamar el Frente Popular, con Podemos y el PSOE, que el PSOE yo consideraba que era el constitucionalista. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo que se están alejando mucho de lo que defiende la Constitución y se están acercando mucho a los políticos catalanes. Otra de las noticias del día es que ya vuelve el juicio por el proceso, por el 1 de octubre, y están declarando los testigos de lo que fue el dispositivo de policía contra el referéndum. Entre ellos está el segundo de a bordo de Zoido, del ministro de Interior, este es José Antonio Nieto, que ha dejado unas declaraciones bastante interesantes, como que se le pidió ayuda a los Mossos en ese día, el 1 de octubre, pero estos no hicieron caso a la llamada del Ministerio de Interior, que también se hizo un llamamiento a impedir la actuación policial, y José Antonio Nieto, defiende que no hubo violencia policial, que lo único que hubo fue, técnicamente hablando, una actuación para disolver una manifestación. Y también está diciendo que en Cataluña se estaba intentando dar la vuelta a la tortilla, dejando a la policía como los malos en lugar de como los que vienen a defender la Constitución, las libertades y los derechos, y la democracia. Y en último lugar, otras noticias, es una mala noticia, ya que en febrero el paro ha subido. Estamos hablando del peor mes de febrero de los últimos 3 años y el peor dato en cuanto a la subida de paro de los últimos 6, ya que tenemos 3.279 nuevos parados que engrosan esa lista, y esto puede achacarse de cierta forma a las políticas que está llevando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los últimos tiempos, desde que llegó a la presidencia en junio. Pues bien, sin más dilación, ya tenemos aquí a Marta Blázquez, que es la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto, a la que a ver si podemos ponerle el micrófono rápidamente, para que podamos empezar con la entrevista y para que nos cuente qué ha sido todo lo acontecido con todo lo de la prohibición del diésel y de la gasolina, y también para que nos cuente ese plan estratégico que se está a punto de firmar, o que se está por lo menos negociando entre el Gobierno, los fabricantes y los concesionarios, ya que el parque automovilístico español está totalmente obsoleto y hay que renovarlo si es que queremos cumplir con con el medio ambiente, ya que los coches, cuanto más viejos son más contaminantes. Pues estamos aquí con Marta Blázquez, vicepresidenta ejecutiva de Faconauto. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todos los oyentes, por supuesto, de tu programa, fantástico programa. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a intentar ir, como dice mi compañero Rafael Núñez Huesca, de lo general a lo particular, para intentar hacer un contexto
para que los espectadores entiendan en qué momento nos encontramos, bueno, y de qué magnitud estamos hablando de la automoción en España, porque recordemos que en España tenemos nada más y nada menos que 17 fábricas de coches, que estamos hablando de unos 300.000 empleos y que estamos hablando de un 10% del PIB más o menos. O sea que estamos hablando de algo muy importante, de un sector, si no el más importante del país, de los más importantes junto al turismo. Vamos a ponerlo para que nuestros oyentes lo entiendan, del 10% del PIB que representa el sector de la automoción en España. Una tercera parte son las 17 fábricas que tú decías como un mercado, o sea, un país muy fuerte en fabricación, y es un lujo y hay que protegerlo. Pero otro tercio del PIB son los fabricantes de componentes para estos coches, todos los que fabrican todos los componentes para montar los coches. Y una tercera parte, y muy importante, es toda la distribución oficial que está repartida por todo el territorio nacional, que son los concesionarios donde se venden y se reparan los coches, y que son pymes, más de 6.000 que están por todo el territorio nacional, como decía, con más de 162.000 empleos directos y casi 600.000 en indirectos. Eso hay que ponerlo, hay que sacar toda la relevancia que tiene esta parte del sector, y que además genera mucha riqueza local. Y esta última parte es a la que Marta viene aquí a representar, a Faconauto, la patronal de asociaciones de concesionarios de toda España, 2.200 concesionarios más o menos ahora mismo inscritos, que generan pues esto, 162.000 empleos, directos, 600.000 indirectos, que no es poca cosa, y una facturación de 32.000 millones de euros. Contando también todo el mercado de segunda mano, y que también pasa por los concesionarios oficiales, estamos hablando de 46.000 millones de facturación. O sea, y luego 2.200 concesionarios, de los cuales a su vez dependen casi 4.500 empresas. El 90% del empleo, que es muy importante, Miguel, resaltarlo, es un empleo de carácter indefinido, con una cualificación profesional del más del 80%, es decir, son personas muy formadas las que están en los concesionarios. Hoy, cuando te atiende un vendedor o un asesor, tanto para venderte o repararte un coche, lo está haciendo una persona muy formada, donde los empresarios invierten muchas horas en formar a estas personas, porque estamos hablando de una maquinaria muy importante que te da muchísima movilidad, pero que no deja de ser una maquinaria compleja que hay que explicar y hay que asesorar bien. Pues esto es, para que nos hagamos una idea, lo que es el sector de la automoción, esa importancia que tiene, intensivo en mano de obra, una gran aportación al PIB, mucho trabajo indefinido, 40%, muchísimo. 90%, perdón. Pero claro, aquí lo que hemos venido a discutir es lo que ocurrió el verano pasado, cuando la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dijo que el diésel tenía los días contados. Esto fue el inicio del fin. Porque aquí empezó ya esa falta de, digamos, confianza de parte del consumidor en que lo que podría pasar con el diésel, lo van a prohibir, no lo van a prohibir, cosa que afectó mucho al mercado. Creo que en noviembre cayeron las ventas un 22,4%, lo cual es bastante. Y luego, bueno, es que han pasado muchas más cosas, porque esto fue el inicio, pero es que también tenemos que hace noviembre, me parece que fue hace pocos meses, se hizo, dentro de este borrador de transición ecológica, esta ley que se iba a llevar a cabo, se iban a prohibir los coches diésel y los coches gasolina, la venta y la matriculación, para ser más exactos, en 2040, y en 2050 ya no se iba a poder, circular con ninguno de esos coches, lo cual es, según Faconauto, ya tuvimos aquí a Gerardo Pérez comentándolo, que claro, es una medida que no se puede llevar a cabo, porque estamos hablando de que ahora mismo el coche eléctrico, porque eso es lo que se pretendía sustituir, eran los 25 millones más o menos de coches diésel y gasolina que hay en España por coches eléctricos, cuando el coche eléctrico actualmente no representa ni el 1% del parque automovilístico español. Entonces, con este contexto, yo te voy a ir haciendo una serie de preguntas para que vayamos entendiendo más cuál es la posición de Faconauto. Perfecto. En cuanto al asunto, y luego en que hables también de ese plan estratégico de automoción que se puede firmar con el gobierno, que estás ahí con los fabricantes, los concesionarios y los diferentes sindicatos. En cuanto a las emisiones que emiten los coches diésel y gasolina, es decir, los coches con carburante, ¿esto qué porcentaje representa de la polución general? Porque tengo entendido que va entre el 15 y el 20%, que es que no es un 100% de todos. Es decir, que se está a lo mejor echando demasiada culpa a los coches
de cosas de la polución, de toda esta contaminación, cuando hay muchos otros factores. Mira, como muy bien has dicho y has explicado muy bien en tu intervención, hay un ruido ambiental que lo que está consiguiendo es que llevemos 6 meses consecutivos en la caída de ventas de automóviles. Y eso preocupa porque eso lo que demuestra es que el cliente tiene incertidumbre, está temeroso de qué coche me compro, y yo creo que eso en todos nuestros círculos pasan, y lo que hay que hacer es empezar ya a mandar mensajes de certidumbre a la gente y decirle, mira, lo primero, la neutralidad tecnológica, los coches de diésel y gasolina que se fabrican y que se venden hoy en España cumplen perfectamente todos los niveles de emisión que exige Europa en cuanto a emisiones de CO2 o de NOx, que son perfectamente homologados en Europa y que se pueden circular sin ningún problema y además no son contaminantes. Tú me decías que cuál es el porcentaje que aportan los coches al mercado. Estamos hablando de que realmente dicen que el parque está en torno al 20%, pero realmente lo que es el parque rodante está hablando del 13% de la contaminación en las ciudades. Aquí hay muchísimos más factores, como tú bien decías, que están contribuyendo a eso. Sin embargo, se ha atacado directamente a una tecnología, además, una tecnología que representa el 98 o el 99% de nuestras ventas hoy en España entre diésel y gasolina, es decir, el año pasado se vendieron solo 11.000 coches eléctricos dentro de 1,5 millones de vehículos que vendieron nuevos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que un poco hay que mandarle a la clientela el mensaje tranquilo. Cómprate el coche que quieras, hoy puedes circular y te puedes comprar un coche de diésel y de gasolina de nueva circulación, del Euro 6, por donde tú quieras, y no vas a tener ningún problema, incluso aunque haya habido titulares o manifestaciones de alguna ministra que no han favorecido a eso. Y se le ha echado mucho la culpa al diésel y no tanto a la gasolina. ¿Esto por qué es? Bueno, porque aquí vuelve a ser lo mismo, depende de dónde se quiera atacar el mensaje. Si te hablan de CO2, entonces tienen que defender el diésel. Si quieren atacar por el NOx, por las partículas contaminantes, se meten con el diésel y ponen en valor la gasolina. Pues es que es verdad, o sea, que para cumplir las emisiones o los niveles de emisiones que Europa está exigiendo a los países en el mix de emisiones de CO2, vamos a necesitar el diésel para poder cumplirlo, porque el diésel emite menos CO2 que la gasolina. Si solo se habla de unas partículas que son el NOx, pues entonces ahí efectivamente el diésel, pero de una manera muy insignificante, emite un poquito más de NOx que la gasolina, pero es que estamos hablando de índices del 0,08 de diferencia, es que no es nada. Impercibible, no es nada. No es nada. Y bueno, ¿qué más? Luego, en cuanto al problema, hemos dicho ya que los coches modernos emiten muy poca contaminación, por lo tanto ahí no está el problema. El problema está en los coches viejos, ¿no? Exacto. Porque el parque español tiene ¿cuántos años? ¿Qué media tiene de edad actualmente? Pues el coche rodante, para que nuestros telespectadores lo vean, hay 25 millones de coches rodando de media en España, ¿vale? O sea, ahora mismo en este momento. Y de media el parque tiene 12,7 años 12,7 de viejos, o sea, de antigüedad. Y estamos hablando que ahí es donde está el principal foco de problema y donde, si de verdad queremos trabajar en la contaminación y en la descarbonización de la economía, hay que atacar ese principal problema, que es realmente el que nos está atacando de una manera firme. Se está atacando tecnologías nuevas y nos ataca un problema real, no solamente en contaminación, sino también en seguridad, porque los coches, cuanto más viejos, todos lo sabemos, mayor accidentalidad. Claro, porque vienen menos dotados de las ayudas a la conducción, porque la tecnología hoy está ayudando muchísimo al conductor en términos de seguridad, y eso pues en esos coches tan viejos no pasa. Y además luego hay otra cosa, es que la gente cuando tiene un coche que tiene 15 o 20 años, hombre, seguramente no es porque quiera, es porque no puede. Entonces, seamos realmente, los políticos tendrían que ser los primeros que se pusieran a hacer ayudas, por eso nosotros pedimos ayudas, no para vender más, sino para vender mejor, es decir, ayudas que ayuden a la gente a renovar su vehículo y que pueda ser por un diésel o un gasolina de nueva generación sin ningún problema. En definitiva, por lo que abogáis es por cambiar esos coches viejos de más de 12 años de edad o más de 10, que ya son bastante contaminantes, por coches nuevos, y como no mediante prohibiciones ni nada por el estilo, más o menos por lo que aboga Bruselas, ¿no? Que es por incentivar
y que dar esas ayudas tanto, no solo a los coches eléctricos, sino a los diésel, porque al final y al cabo, Claro. y a los gasolineros, porque vivimos de eso, ¿no? Exactamente, es que eso es un poco eso es lo que le pasa a Europa. Europa se pone unos objetivos súper fuertes, pero si lo que producimos y lo que vendemos en Europa son los coches, además mucho menos contaminantes, pero con cualquier tipo de tecnología, sea diésel, sea gasolina, sea híbrido enchufable, sea híbrido normal, sea de gas, o sea, es decir, pila de hidrógeno. Si es que, o sea, tenemos muchísimas, gracias a Dios, muchísimas tecnologías a disposición de los clientes. Actualmente, ¿el gobierno qué dotación da para la renovación del parque? Porque tengo entendido que ahora mismo solo se ayuda, o se están dando más ayudas a las energías completamente limpias, es decir, al eléctrico. Sí. Pero ¿no se están dando ayudas al diésel y a la gasolina? No. Solamente, bueno, curiosamente el año pasado fue el único año en el que no hubo ningún plan de ayudas para la renovación del parque o para nuevas, ni siquiera para comprarte coches eléctricos o cero emisiones. Este año sí que es verdad que se han activado, se ha publicado que se va a activar, pero estamos hablando de 45 millones para las ayudas. ¿Cuántos haría falta más o menos? En otros países se están hablando de 2.000 millones de ayudas, en otros 1.500 en Alemania, luego puntos de recarga, infraestructuras, es decir, si de verdad queremos acelerar hacia un proceso de descarbonización, la administración pública tiene también una obligación de poner ayudas. Es cierto que el nuevo ministro, y ahora si quieres hablamos del acuerdo estratégico de automoción, la ministra Reyes Maroto, que es, todo hay que decirlo, es una ministra que apoya por el sector, quiere lanzar, y esta mañana ha publicado que quiere hacer un acuerdo estratégico e invertir durante el periodo de 19 y 20, 515 millones, y en el periodo que va hasta 25, 2.634 millones. Bueno, nosotros lo que le pedimos es que estas incentivaciones sí que se hagan, pero sin castigar ninguna tecnología. Si queremos achatarrar el parque, hay que dar ayudas para los eléctricos, por supuesto, y seguramente más con discriminación positiva, pero también a los diésel y a la gasolina de nueva generación, los que se están fabricando. Lo que venís abogando, pidiendo durante todos estos últimos meses, bueno, incluso podría decir años, ¿no? Porque esto del parque automovilístico español tan antiguo, tan viejo, no es cosa nueva. Es que han funcionado fenomenal, todos los planes que se han hecho de achatarramiento han funcionado fenomenal, y ahora se están dejando de achatarrar 400.000 coches porque como no hay un plan de achatarramiento ligado, pues ¿qué hace un señor? Se compra a lo mejor un coche nuevo, pero su coche antiguo lo vuelve a revender. Caso curioso, sigue circulando, por lo tanto, el año pasado se vendieron los mismos coches nuevos, 1,5 millones, que coches entre particulares de más de 10 años. Eso es una cifra que nos debería de poner a todos en pie de alerta para decir, no, por aquí no vamos bien. O sea, el objetivo lo compartimos todos, pero la manera de cómo llegar a estos objetivos es en lo que tenemos que poner un poco de orden y tener un plan. Sí, de este acuerdo, ya me has dicho lo que pedís, pero ¿cuáles son los puntos clave a discutir, digamos? Este acuerdo se fraguó donde estábamos, que es la primera vez que ocurre, donde están fabricantes de coches, fabricantes de componentes, la distribución y los sindicatos, y ahí con muy buena voluntad por parte del Ministerio lo que dijo a cada patronal y a los sindicatos es: decidme qué necesitáis para poner al sector del automóvil en el futuro, seguir siendo punta de lanza. Nosotros como distribución tenemos muy claro cuál es lo que pretendemos ahí, y es igual que se está pidiendo un marco jurídico estable para tener inversiones para la fabricación de coches, el empresariado y la distribución en su conjunto necesita certidumbre, necesita también un marco jurídico que por X motivos hoy no existe y que está pendiente de regularse y de ponerse sobre la mesa, un marco jurídico donde los empresarios de la distribución, los concesionarios, puedan abordar las inversiones necesarias que hay que hacer para afrontar los retos de descarbonización, de digitalización y de globalización con la suficiente tranquilidad y holgura para decir hay que acompañar a este sector y hay que hacer un sector de futuro. ¿Cuántos años podría llevarnos situarnos como uno de los países, como el Reino Unido, por ejemplo, que está en unos 8 y pico, 9 años, tengo entendido, de parque automovilístico en cuanto a edad? ¿Cuántos años podría llevarnos en bajar de esos 10 años? Pues todo va a depender de la voluntad que haya encima de la mesa, y si de verdad nos ponemos a trabajar en este acuerdo estratégico para decir, señores, aquí estas inversiones son las necesarias, todos tenemos una obligación de hacer, es decir, aquí no podemos nadie quitarse, la industria está invirtiendo, la industria de componentes está invirtiendo, la distribución está invirtiendo muchísimo y la administración tiene que hacerlo. Si todos juntos nos ponemos mano sobre mano, yo creo que estaremos en disposición ya no de correr mucho porque se siguen vendiendo muchos coches,
pero por lo menos para limitar este crecimiento en el envejecimiento del parque. ¿Y qué cosas positivas, porque bueno, evidentemente que el parque sea más joven, por así decirlo, es una de las cosas que se sacarían de este acuerdo, pero hombre, el hecho de que ya el gobierno se haya abierto a hablar, porque al principio, claro, con estas prohibiciones soy el gobierno, yo no hablo con los concesionarios, no hablo con los fabricantes, eso ya es algo bueno, que se hayan sentado a hablar. Sí. Bueno, a hablar o por lo menos a llegar a algo, digamos, práctico, porque evidentemente conversaciones había con el Ministerio de Industria o con Transición Ecológica, pero ¿qué cosas positivas podemos sacar de este acuerdo? Pues yo creo que lo más positivo, sí, ahora estamos esperando que nos manden el borrador, claro, que han comunicado esta mañana, pero si se cumple lo que el Ministerio nos ha dicho, yo creo que lo más positivo, uno, es que de verdad contemplan toda la cadena de valor, donde cada uno va a tener reflejada aquellas propuestas o qué necesita mejorar para hacerlo, y en la distribución yo creo que ahí he sido muy clara hablando de esa estabilidad que necesitan los concesionarios para seguir invirtiendo. La segunda es la neutralidad tecnológica. Yo creo que sí que es verdad que después de todo el tsunami que vino contra el diésel, el Ministerio, al menos el Ministerio de Industria, tiene la clara voluntad de aterrizar y habla de neutralidad tecnológica. Y las últimas declaraciones que hemos visto de la ministra van incluso a decir que sin ningún problema se puede comprar un coche diésel o gasolina de los que se están fabricando y vendiendo hoy en España, porque es que no van a tener ningún problema de circulación. Y yo creo que fundamentalmente también el hecho de que se hayan metido los sindicatos, donde sí que están muy preocupados por el empleo, por fortalecer el empleo y protegerlo, y por la formación dual que hay que trabajar, y por la mejora de todo el sector, yo creo que también es muy, muy positivo. Yo creo que esas tres cosas destacaría como lo más relevante del acuerdo. Y por la sensación que tú has tenido en estas negociaciones, ¿crees que esto se va a firmar finalmente? ¿Lo ves con buenos ojos? Bueno, yo creo que ya lo que nos han dicho ya no es que es muy difícil llegar a la firma, porque las Cortes, como tú bien has dicho, se han disuelto, se acaban de disolver, pero bueno, más que lo importante es la firma. Nosotros de verdad los gestos están muy bien, pero lo importante es ponerse a trabajar. Entonces, si no hay firma, pero sí hay unos grupos de trabajo que se van a publicar esta mañana y nos vamos a poner con un calendario para empezar a trabajar ya en estos temas que a cada uno nos preocupan, yo creo que lo más importante es eso, empezar a trabajar, mandar mensajes positivos a los compradores y a los potenciales clientes, que no estén preocupados, que no hay ahora mismo ninguna persecución de ninguna tecnología, que tenemos que poner mucho orden, porque otra de las cosas que también nos preocupa es con el cambio climático, es que en cada municipio, en cada población puedan tener unas normas de circulación que te limiten la venta o circulación de los coches, como ha pasado en Baleares. Eso no puede ser, eso ahí también hay que ponerlo encima de la mesa y eliminarlo. Y yo creo que lo importante es trabajar. O sea, ¿nos da miedo que ahora llegue otro gobierno y diga, no, a mí no me parece bien este plan que se ha firmado o las negociaciones que ha habido, y no lo firmamos? Eso no teméis por eso, porque entiendo que a lo mejor habéis hablado con otras formaciones políticas, imagino que os habéis reunido a lo mejor con Pablo Casado, y ellos están muy comprometidos también con este tema, porque es algo que hay que solucionar. Claro, es que nosotros nos hemos reunido con todos los portavoces y los grupos parlamentarios de todos los colores políticos. Nosotros, independientemente, claro que te tienes que entender con el gobierno con el partido que está gobernando, como no puede ser de otra manera, pero lo importante es dejar las cosas y el trabajo comenzado para que, bien si repiten este gobierno o bien si aparece un gobierno nuevo, esté ya en una línea de trabajo en pro de un sector que, independientemente a todos los partidos políticos al que vaya a gobernar, este sector le va a importar, porque es un sector estratégico. En España tenemos 3 sectores estratégicos, uno de ellos es la automoción, y es que estoy segurísima de que tanto este gobierno como a los gobiernos sucesivos que vengan, sea cual sea el color, les va a interesar que el sector esté junto trabajando por el mismo. Yo creo que es un privilegio tener un sector unido, trabajando y mirando al futuro sin poner en riesgo el presente. Sí, porque la reacción tanto de concesionarios como de fabricantes, incluso componentes, creo que también firmaron una especie de comunicado que hicisteis, cuando todo esto salió, en plan de decirle al gobierno de que esto no estaba bien, que somos un sector importante y que estas medidas son inalcanzables. Porque hacía Gerardo unos cálculos aquí en la redacción abierta que decía que se tendrían que vender 750.000 coches eléctricos al año para llevar a cabo esa transición a las energías totalmente verdes, cosa que es imposible teniendo en cuenta que a día de hoy
solo se venden, como has dicho, más 11.000 efectivamente, y que tenemos muy poquitos puntos de recarga ahora mismo en toda España, que no sé cuántos llegarán a 5.000 tal vez, o por ahí me parece que nos contó Gerardo, pero muy poquitos. Y claro, otra pregunta ya por curiosidad, ¿cuántos puntos de recarga nos harían falta para tener un parque completamente...? Pues como está explotando en la cada oferta... esquina, prácticamente. Sí. Si tú te vas, mira, tú te vas a Francia, es verdad que estamos hablando del centro de París, pues que te encuentras una calle donde ves toda una calle llena de puntos de recarga con coches enchufados. Es que, a ver, si queremos vamos a ser serios, si tenemos que tener puntos de recarga, estamos hablando en ciudades o países donde tienen 16.000, donde tienen, claro, nosotros más, claro, con 8 que se plantaron el año pasado en Madrid, es que donde estamos, aquí hay algo exactamente que es ridículo y que no está cuadrando. Pero sí que es verdad que lo que tiene que ir es todo acompasado. Si la oferta del vehículo todavía no ha explotado, porque tienen que venir vehículos eléctricos y van a llegar una oferta en el año que viene o dentro de 2 años, no solamente en cuanto a modelos de coches, sino también a precios que sean ajustados y democráticos para que las personas puedan acceder a estas tecnologías, si su perfil de conductor es de un coche eléctrico, porque un señor que tenga que hacer muchísimos kilómetros o que viva en una zona no urbana, seguramente hoy todavía no es su solución. Igual que hay mucha gente que se está comprando coches gasolinas cuando su perfil de conductor es diésel y al mes se está dando cuenta que se ha equivocado, que con todo este ruido medioambiental ha tomado una decisión que no es la correcta a su perfil de conductor y a su vida de movilidad, la movilidad que él tiene. Entonces, cuando la oferta ya explote y esté explotando, que se están metiendo recursos para la tecnología y para los puntos de recarga, porque, claro, la gente tiene que poner un punto de recarga en su garaje, privado o en su chalet, pero es que hay muchísima gente que no tiene una plaza de garaje en su casa. Tendrá que, si tiene un coche eléctrico, poder cargarlo en la calle por la noche o en su trabajo. Todo eso está movilizándose. Yo creo que lo bueno de toda esta película es que nos estamos movilizando todos los agentes que tenemos algo que ver con este tema y seguramente aceleremos más las cosas de lo que se podrían hacer, pero desde luego hasta 2040 nos queda mucho. Se trabajará en ello, pero hay que tranquilizar mucho. Mucho trabajo por delante, mucha inversión en tecnología, pero también, digamos, en modernización de ese parque. Exacto. Y muchísimo trabajo por delante. Pero yo te quería ya preguntar, último tema que te quería preguntar, es por la relación concesionarios-fabricantes. Porque me consta que en Europa sí que está regulada, pero en España no. Y claro, aquí tenemos una relación un poco de desventaja en cuanto a los concesionarios, porque aquí quien manda, por así decirlo, aunque tengo entendido que la relación suele ser cordial entre concesionarios y fabricantes, y de hecho habéis ido a una en este aspecto, por ejemplo. ¿Hace falta un tipo de regulación en eso? Evidentemente, tengo entendido. Sí, a ver, piensa que la relación entre fabricantes y distribuidores es una relación privilegiada porque los concesionarios solo tienen un proveedor único, que es la marca de coches que le da los coches que representan, ¿vale? Pero dicho eso, es verdad que en España tenemos una excepcionalidad que no tiene el resto de los países de Europa. Es decir, en el resto de los países de Europa esta relación, o bien sea en la ley, o en una ley de agencias, una ley de distribución, o bien por la parte de la jurisprudencia, sí que es verdad que esta ley, esta relación está regulada y da tranquilidad a las dos partes, una para exigir sus estándares y sus cosas y los otros para invertir, dan tranquilidad para que esa relación fluya con tranquilidad. En España la relación entre fabricantes y concesionarios es muy buena, pero es verdad que cuando hoy se están produciendo nuevos contratos que se les están proponiendo a los concesionarios para que se cancelan los que tienen, se le proponen nuevos contratos que muchas de las cosas no nos gustan porque no están bien definidas. O sea, pues si tú en un nuevo contrato hay una parte de las ventas online que quedan un poco indefinidas, o hay una serie de cláusulas que te parecen que no están respetando el equilibrio entre esas dos relaciones comerciales, claro, lo que nos gustaría es que fuera de esos contratos, que son contratos de adhesión, hubiera un marco jurídico, la propia ley española, que les sirva de red para que las dos partes, como insisto, se sientan cómodas para seguir invirtiendo. Al no existir esto y al quedarse suspendido desde 2011 un compromiso tanto del gobierno como de las patronales de crear ese marco jurídico que a día de hoy siguen sin hacerse, por eso ha sido una de las peticiones mayores que hemos tenido nosotros con este nuevo ministerio, y por eso estamos contentos porque en el acuerdo estratégico de la automoción este ministerio ha incluido un grupo de trabajo
trabajo para abordar estas relaciones entre fabricantes y concesionarios que están un poco, por así decir, huérfanas de un cuerpo legal que las sujete, digamos, ¿no? Y que encuadre esos contratos, independientemente de lo que los contratos de las marcas tengan, y que eso es el día a día y en sus políticas comerciales tienen que seguir discutiendo, pero sí que es verdad que la ley le dé esa red y ese marco jurídico de estabilidad que necesita la distribución, y que la necesita porque estamos hablando de muchísimo empleo, un empleo, como te decía, de calidad, un empleo en el que se invierte muchísimas horas de formación y que fundamentalmente lo que no interesa es ponerlo en riesgo y crear incertidumbre, todo lo contrario, genera mucha riqueza local en todos los municipios en España, y eso hay que protegerlo tanto como la industria fabricante en España. Bueno, Marta, lo has explicado perfectamente, y para hacer así un resumen a nuestros espectadores de lo que esas ideas que hemos conglomerado aquí en esta media horita más o menos, que hemos echado, es que para renovar nuestro parque automovilístico, para cumplir con el medio ambiente y al fin y al cabo con la ecología, por así decirlo, hay que renovar ese parque automovilístico, pero que no se va a renovar en breve. Esto va a llevar mucho tiempo y hay que ser realistas, es decir, vamos a centrarnos en las tecnologías de las que vivimos actualmente, que vienen a ser el diésel y el gasolina. No estamos viendo del eléctrico, que como hemos dicho, solo 11.000 coches se vendieron el año pasado eléctricos, cuando tenemos 1,5 millones aproximadamente que fueron gasolina y diésel. Es decir, que la comparación es tan dispar que no hay ni comparación. Es incluso ridículo, ¿no?, que intentar dar el cambio de golpe, porque es inobtenible. Y que ustedes, si están pensando en comprarse un diésel o un gasolina, no tengan miedo, porque aquí están la patronal de concesionarios y la patronal de fabricantes trabajando con el gobierno para que se haga un plan estratégico que vaya paso a paso, despacito, con buena letra, para conseguir que finalmente se haga ese cambio, pero que va a llevar tiempo, y que no van a tener que tener miedo de que me van a prohibir el coche, porque no va a ser así. Se va a apostar por incentivar, no por prohibir, e incluso, pues bueno, el gobierno pues tendrá que dar ayuditas para que se compren ustedes su coche, que no viene mal tampoco. Exactamente. Pero bueno, Marta, muchísimas gracias por habernos explicado todo esto, porque es un tema que, bueno, la mayoría de la gente no conoce o no termina de comprender, y bueno, que está bien que ahora el gobierno vaya en la misma línea que las patronales, tanto fabricantes como de concesionarios. Muy bien, muchísimas gracias, y efectivamente a ver si somos capaces de transmitir ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que es lo que necesita, certidumbre. Pues muy bien, hasta aquí hemos estado con Marta Blázquez. Vamos a ir a publicidad, aunque bueno, primero vamos a conectar con el Tribunal Supremo, ya que está declarando como testigo el segundo de Zoido, del que era ministro de Interior. Pero le pregunto cuántos, y sabe usted cuántos oficiales y suboficiales de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía se hallan investigados en este momento por lesiones, atentado, etcétera, etcétera, por los delitos que fueran. ¿Lo sabe usted? Pues son varias decenas. Exacto, son varias decenas. Insisto… Sí, en este caso, ya ha dicho, son varias decenas, lo dejamos ahí. Con eso es suficiente. Ha dicho usted también, y consta por otro lado, que un número determinado de centros, 297 en concreto, no llegaron a abrir. Y ha dicho usted que eso fue como consecuencia, creo que lo ha dicho a preguntas de la Abogacía del Estado, de la conminación judicial a que los responsables de los centros, de las escuelas, no los pusieran a disposición. Entonces, la pregunta es, si usted lo sabe, si eso no fue consecuencia de las 4.400 actas levantadas por los Mossos d'Esquadra en los diversos centros que traían causa de la instrucción número 5 del Fiscal Superior de Cataluña. Por las noticias que yo tengo, desgraciadamente no tuvieron causa en esas actas. Ojalá, y me imagino que alguna sí tendría éxito, ojalá fuera así, ojalá fuera así. Ojalá esa actuación de los Mossos d'Esquadra hubiese permitido, pues fíjese, sin ningún tipo de empleo de fuerza y sin ningún tipo de actuación de ninguna unidad antidisturbios, sin ningún tipo de esfuerzo más allá de una conversación, hubieran conseguido esa cantidad o ese éxito, ¿no? Porque si eso se hubiera producido, lo que no entiendo, ¿por qué no se siguió haciendo en el resto de colegios electorales? Ahora iremos a eso, no se preocupe, pero yo digo, la fuente de conocimiento de usted de que eso no fue consecuencia de los requerimientos de Mossos d'Esquadra en cumplimiento de la Instrucción 5, ¿cuál es? Mire, hay varios informes que se han desarrollado posteriormente a raíz entre otras cosas, de esta causa,
que han permitido analizar esos datos y han permitido contrastar esa información y hacer o establecer una relación directa entre la actuación de cada uno de los cuerpos o de cualquier instancia y la decisión definitiva de que no se abrieran esos colegios electorales. Y tengo que decirle, desgraciadamente, que muy pocos se corresponde esa actuación de los Mossos d'Esquadra con el cierre de ese colegio. Si le comprendo rectamente, su fuente de conocimiento, entonces, son las conclusiones de los atestados obrantes en las actuaciones. Entre otros. Y más documentos, hay más documentos aparte de Documentación obrante en las actuaciones. Sí, hay más documentos aparte de esos atestados. Ya está, esa es la cuestión. Señor Nieto, a preguntas de la Abogacía del Estado, la Abogacía del Estado le ha hecho una pregunta que yo considero respetuosamente que tenía una base errónea. Es la de presuponer que el auto del 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia ordenaba el precinto de los colegios y la supervisión del precinto. Usted ha contestado como si efectivamente fuera así, como si efectivamente el auto se refiriera a esta cuestión. No sea, apelo a su memoria, que lo de los precintos, supervisión de los precintos, establecimiento de perímetro, ¿era un requerimiento de la instrucción número 6 de la Fiscalía Superior de Cataluña? Con seguridad está en la instrucción número 6 de la Fiscalía y también se hace mención a ella en el auto de la magistrada. Bueno, pues aquí lo que dice usted de que se hace mención a ella en el auto, tengo que diferir y, en todo caso, exhibírselo, porque el auto no dice absolutamente nada de precintos. ¿Quiere usted que lo veamos, el auto en cuestión? Documento número 12, por favor. A ver si podemos exhibir el auto, por favor. Documento que habrá conocido usted en las actuaciones, ¿no? Porque ha dicho usted que solo tuvo conocimiento de la parte dispositiva, ¿no? Si nos vamos a la página 2, vuestras señorías ya lo conocen porque ya lo vimos el otro día, pero en la página 2, en los dos últimos párrafos, ve usted, dentro de tal cometido se estima oportuno que hasta el 1 de octubre se impida la utilización de locales o edificios públicos o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público para la preparación de la celebración del referéndum, sin que ello suponga interferir en el normal funcionamiento de dichos locales. ¿De acuerdo? Y si seguimos más para abajo, a la página siguiente, en la página 3, que es más específico, aquí, verá usted en el segundo párrafo, en el caso de que los actos de preparación del referéndum o los que se produjeran el día 1 de octubre tuvieran lugar en edificios con instalaciones compartidas de servicios públicos en funcionamiento, ese día o en fechas anteriores se procederá únicamente al cierre de aquellas dependencias en las que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación el día 1, cuidando de que no se vea afectado el resto de dependencias en las que se deban seguir prestando los servicios que le sean propios. Esto es lo que dice el auto del 27 de septiembre. Entonces, como usted ha respondido... ¿La pregunta cuál es, La señor pregunta Melego? es si recuerda el testigo de dónde saca lo de los precintos y el mantenimiento de los precintos, si del auto o de la instrucción 6 de Fiscalía. Pues a la vista del documento que usted aporta de la instrucción 6 de la Fiscalía y evidentemente, de un recuerdo seguramente equivocado porque efectivamente no se corresponde. No sé si en alguna otra parte que es amplia No, pero lo podemos ver entero, no se quede usted con la duda. Pero está claro, y tiene usted razón, no se recoge en la parte dispositiva. Bien. Es que, a ver, se lo digo también, tiene su interés, porque usted, vuelvo a estas entrevistas, en las dos usted manifiesta, no su malestar, perdóneme, pero usted considera que la intervención de la magistrada instructora, de que el auto de 27 de septiembre complicó las cosas. No, yo no considero que complicara las cosas. Lo que sí está claro es que había un trabajo que se había hecho que se tiene que adaptar a una nueva realidad. Tiene usted razón. Su literal, entrecomillado, si usted quiere asumirlo o recordarlo, es que el auto de la juez no facilitó las cosas. Quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado con la Fiscalía. Señor Letrado, antes habla usted de una entrevista de Vox Populi. Sí. Lo que está utilizando es la entrevista también para que el testigo esta sepa... es otra, esta es la del periódico. O sea, es una entrevista
periodística, Sí, es una entrevista pues es periodística. conveniente que cuando le haga una pregunta, para que asuma o no asuma, le indique exactamente de dónde está obteniendo usted esa afirmación. Pues tiene razón, señor presidente, y no lo he hecho. Antes creo que sí que lo he hecho. Antes pero sí lo ha hecho, antes sí ahora lo ha lo he hecho. olvidado. Esta es del Periódico de Cataluña. Es una entrevista que le hace el señor Guillem Sánchez el 30 de septiembre de 2018. Muchísimas gracias. Entonces, la pregunta es esa. Le pregunto lo mismo que le preguntaron en su día o sobre lo mismo que, al parecer, usted respondió y que aparece aquí entrecomillado. ¿El auto supuso, no facilitó las cosas porque quedaban 4 días y cambió lo que ya se había trabajado con Fiscalía? El auto introduce una variable que en ese momento no existía y que obliga a hacer un cambio, entre otras cosas, de dependencia. Ya se pasa de depender del fiscal jefe a depender de la magistrada Armas. Y eso supone un cambio. En una entrevista en un medio de comunicación en el que, en fin, usted sabe cómo se hacen. Yo no sé si mi expresión fue esa. Lo que sí le puedo asegurar es que ni en el interés del periodista, puede ser el que sea, para nosotros el trabajo de la magistrada no supuso ningún problema, supuso readaptar parte del trabajo que se había hecho. Lo que no quiere decir es que a partir de ese auto las cosas fueran más fáciles que antes. Y evidentemente no facilitó, porque estaban en la misma situación. Mire, que pudieran estar Perdón, antes. señor Nieto, se lo reconduzco a ver si así es más sencillo. El auto, en su conocimiento, el auto de 27 de septiembre dejó sin efecto las instrucciones de Fiscalía. Es que eso se recoge en el auto. Entonces, todo lo relativo a los precintos, vigilancia de los precintos y establecimiento de un perímetro de 100 metros en los locales de votación, estaba en la instrucción 6. Sí, Y el 27 de septiembre desapareció. sí. Entonces, ¿qué es lo que había que...? Es que antes usted ha dicho, de buena fe, por supuesto, a preguntas de la Abogacía del Estado, que es que en el auto dice que hay que precintar, y usted ha respondido, es que no me consta que se precintara nada. Bueno, aquí la cuestión está en qué había que precintar. Vamos a hacer otra pregunta, por favor. señor ¿Había que Melero. precintar algo? Le he dicho anteriormente a la abogada del Estado que no me constaba que se hubiera precintado. Y usted me dice que además no se exigía, por tanto, no me consta. Yo no le digo nada, se lo he enseñado. No, pero sí, y ha hecho bien en enseñarlo, porque así todos hemos constatado que no se recoge en el auto una exigencia que sí estaba antes en la instrucción 6 de la Fiscalía. Pero le he dicho anteriormente, no me consta, y creo que no estoy cayendo en ninguna contradicción ahora. No me consta que se hicieran ningún tipo de actuación en ese sentido y no había una obligación para que se Nieto, hiciera. disculpe el matiz, pero yo no le pregunto. Le han preguntado antes si le constaba. Sí, yo le no. pregunto otra cosa, es si en su conocimiento se debía de precintar. Pues evidentemente no, porque no es una exigencia recogida en la parte dispositiva del auto de la magistrada Armas. Perfecto. Señor Nieto, otra cuestión. El día 1 quebró el mecanismo de coordinación. A primera hora... ¿Sabe usted que el día 30 de septiembre, la noche anterior, hubo una reunión, el señor Pérez de los Cobos, el señor Ferran López, y que se despidieron tan amigos y mañana iban a trabajar coordinados? Eso cambió, acabó. ¿Por qué acabó a primera hora de la mañana? ¿Por qué ya no se atendieron los requerimientos de auxilio de orden público para el Cuerpo de Mossos d'Esquadra? No, eso no es cierto. Se atendieron los requerimientos que se realizaron por parte del Cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Se atendieron... 12 de 112. ¿Perdón? 12 de 112. 12 de 112. Es que, porque, entre otras cosas, ya le he dicho anteriormente a otras personas que han preguntado o me han preguntado sobre esta materia, las actuaciones que se tuvieron que llevar a cabo se llevaron en una circunstancia determinada y tardaron, pues fíjese, de una actuación que podía tardar 5 minutos en entrar, hablar con las personas que tenían la responsabilidad de coordinar las mesas, pedirle el material electoral y requisar ese material, a horas que hubo que estar en algunos colegios electorales. Y, por tanto, se atendió lo que se pudo atender. Sí, pero perdón, esto es la segunda parte de la pregunta. La primera es cuál es el motivo por el que quiebra y se decide, el mecanismo de coordinación me refiero, y se decide que ya se va a prescindir del mismo. No, es que no se prescinde del mismo. De hecho, durante todo el día existió una comunicación permanente, telefónica,
en el que se estuvo en contacto con la persona con la que había asistido a las reuniones de coordinación, pero se evidenció una cosa, es que no había una unidad, un objetivo común entre la policía, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, porque no se estaba actuando para impedir la celebración del referéndum, sino que más bien lo que se estaba haciendo era legitimar un referéndum que había sido declarado ilegal y que no podía seguir celebrándose con la presencia de dos policías o miembros de los Mossos d'Esquadra en la puerta, sin hacer nada para impedir que se celebrara algo que, insisto, había sido declarado, bueno, se había exigido por parte primero del fiscal jefe y luego de la magistrada que se impidiera. El hacer algo era lo que hemos hablado antes cuando le preguntaba yo sobre la eficacia del dispositivo, o sea, comprometer la reputación de sus hombres enviándoles a una misión de enfrentamiento con unos recursos que usted mismo juzgaba inadecuados. ¿Esto es lo que se hizo? Eso de comprometer la reputación lo dice usted y yo no lo comparto. Lo que hicieron los policías y los guardias civiles fue cumplir con su obligación, cumplir un mandato judicial y hacerlo, además, cumpliendo unos requisitos que se establecían en una instrucción que se le entregó anteriormente de fijar un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Y eso fue lo que hicieron. Se cumplió. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana, son la 1:20 de la tarde y estamos ya con Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. ¿Qué tal, Borja? Un placer, encantado de estar aquí con vosotros. En primer lugar, me gustaría felicitarte porque, como vimos hace poco, que os han dado un premio como uno de los, digamos, municipios de España más creativos. Bueno, sí, efectivamente, la Copa España Creativa que se ha otorgado este fin de semana en Lérida, he estado yo, hemos llegado a la final entre los 18 municipios más creativos de España, en cualquier caso, el único menor de 40.000 habitantes. Bueno, no hemos ganado, ha ganado Orihuela, con un proyecto muy bonito también. ¿Orihuela del Tremedal es? ¿O? Orihuela de Alicante. En Alicante, es que hay muchas Orihuelas. Y bueno, una gran ciudad, con un grandísimo alcalde también, y bueno, pues un proyecto muy bonito. Y bueno, pero nosotros muy satisfechos de haber llegado hasta aquí y por supuesto que Brunete esté presente entre la élite de los municipios creativos. ¿Y qué consiste esto de un municipio creativo? ¿En cuanto a políticas, en cuanto a estética, en qué consiste? Básicamente proyectos que supongan una innovación dentro de las políticas municipales, ¿no? Es decir, nosotros es el tercer año consecutivo que llegamos a la final, hace 2 años quedamos quintos con un proyecto muy interesante, que era el macromunicipio unido al proyecto a la campaña de recogida de excrementos caninos que dio la vuelta al mundo, y el año pasado con el District Heating, que es una central térmica a base de paneles solares que, bueno, pues ya tenemos ya la autorización por parte del Ministerio,
y paneles solares y biomasa, y este año ha sido con la reconversión del casco histórico de Brunete, proyecto que, si Dios quiere, en unos días sacaremos a concurso. Ajá. Y que bueno, pues va a fomentar precisamente la accesibilidad, la inclusión y crear un gran pulmón verde dentro del municipio. Sí, pues mi más sincera enhorabuena, sobre todo me ha hecho mucha gracia lo de los perros. Sí, lo pueden ver la gente por YouTube, porque quedamos terceros, en el Festival de Cannes, sí, de publicidad, y ganamos el Festival del Sol Iberoamericano de Publicidad, aparte de otros muchos premios que nos han dado y muchos países que nos han copiado la iniciativa. Lo podrán ver por internet, se llama Cacas Express, y en YouTube es una de las campañas más vistas de la historia de España y que ha funcionado. De hecho, ha funcionado en Brunete durante mucho tiempo. Bueno, voy a hacer una pequeña mención, ya que esta tarde estrenamos un programa con Xavier Orcajo a la cabeza, Pulso Económico. Como viene aquí a hacer todos los días, pues nos cuesta un poquito, nos habla de economía, aprendemos un poquito cada día con Xavier Orcajo. Pues a partir de ahora va a tener un programa de 8 a 8 y media todos los días. Pulso Económico empieza hoy, no se lo pierdan. Pues bien, Borja, vamos a hablar porque este fin de semana han pasado muchas cosas, de las que yo imagino que has estado muy al tanto. Una de ellas tenemos imágenes de la manifestación que ha habido en Madrid a favor de la caza, bueno, a favor del mundo rural en realidad, y todo viene a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León, por la cual ellos consideraban que, que Castilla y León, que la Junta no incumplía la normativa europea del mantenimiento de la fauna silvestre en esa comunidad autónoma, que es la segunda, es la segunda región más grande de Europa. Por lo tanto, imagínate en cuanto a términos de caza. Y también porque decían que los datos que la Junta aportaba sobre cómo estaba la caza funcionando no eran reales, que eran unos datos falsos. Y claro, esto ha provocado que este mismo domingo salgan miles de personas a la calle. Ahí está Ortega Smith, también ha estado el presidente de tu partido, ha estado Pablo Casado, para defender al mundo rural, porque hay mucha gente, aunque puede parecer que son menos, que viven de esto, que viven de la tauromaquia, que viven de la caza, que viven de la pesca, de la agricultura. Y han ido ahí para hacerse notar. De hecho, vamos a ver ahora, para empezar, una declaración del coordinador de esta manifestación en la que explicaban los motivos, el por qué estaban ahí. A ver, mira, ahí lo tenemos, vamos a ver ese vídeo rápidamente. Que la gente sepa que el mundo rural existe, que hay 10 millones de personas en España que viven en el campo y que viven del campo y que aportan al sector primario. Y en contra de todos los ataques que tenemos de los animalistas y de los lobbies ecologistas que, en fin, están haciendo mucho daño al mundo rural y al mundo de la caza y de la pesca. Fíjate, Borja, dice Emilio que viven 10 millones de personas del mundo rural, y es que los datos son bastante importantes porque he recogido aquí solo en Castilla y León, estamos hablando de 500 millones de euros, 8.000 empleos, o sea, 8.000 familias que dependen de eso, y a nivel nacional estamos hablando todavía de más, de 6.000 millones de euros, solo la caza, y 170.000 puestos, porque esto, claro, ha sido lo que ha desatado la polémica, la caza. Y la tauromaquia también tiene lo suyo, 3.000 millones a nivel nacional, 180.000 empleos y 600 millones recogidos cada año solo en los espectáculos taurinos. ¿A ti qué te ha parecido esta sentencia? Que que puede ser recurrida, también te lo digo, porque ya se han puesto ahí las formaciones políticas de Castilla y León, el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, los grandes, aunque también la Unión del Pueblo leonés, se han puesto las pilas para en el Parlamento legislar para que esta ley, esta prohibición temporal se levante. ¿A ti qué opinión te merece? Pues hombre, evidentemente Brunete es un pueblo agrícola, es un pueblo defensor de la caza, es un pueblo defensor de las tradiciones, y como es normal y como es lógico, yo no estoy a favor de esta sentencia y estoy a favor, lógicamente, de que los principales partidos del statu quo de nuestro país pues se pongan de acuerdo, porque ha pasado una cosa en los últimos tiempos, sobre todo de la deriva relativista del socialismo, que es la protección y la puesta en valor de las minorías frente a las grandes mayorías. Y esto es una cosa muy típica de ese relativismo, en el que parece que tienen un altavoz prioritario frente a otros, cuando hemos descuidado las grandes mayorías, que no es otra que, entre otras cosas, el mundo rural, es decir, la agricultura, la caza. España se nos ha olvidado que después de la guerra la agricultura fue el sustento de muchas y muchas familias, y resulta, pues ahora, a raíz del socialismo principalmente, estamos preocupados en poner en valor a pequeños lobbies relativistas, con tal de hacerse una foto y salir dos en una manifestación dotándoles de subvenciones, y resulta que a los que han soportado el sustento de nuestro país, nos han hecho progresar, han fomentado la familia y han colaborado para que España tenga el posicionamiento que hoy tiene,
esperemos que lo siga teniendo, puesto que el señor Sánchez se vaya, espero que se vaya muy pronto del Gobierno de España. Bueno, pues gracias a esto se ha puesto en valor a España. Y resulta que eso ha sido denostado. ¿Cómo no voy a estar a favor de apoyarlos, pero de manera sin fisuras, de manera lapidaria? Y claro, me has contado aquí en la publicidad que la caza es necesaria porque hay que regular las poblaciones. Y me has dado un ejemplo de Brunete con los campos. Pero es que fíjate lo que dicen desde PACMA, porque desde PACMA piensan que la caza no regula las poblaciones y no es beneficiosa para el medio rural, sino que es perjudicial. Vamos a ver a la portavoz de PACMA. Bueno, entendemos que ellos sacan a la calle sus reivindicaciones, pero también entendemos que son contrarias a lo que la mayoría de la sociedad cada vez reclama más, que es respeto para los animales. Nosotros consideramos que la mejor forma de respetar el mundo rural tan necesario es prohibiendo la caza, una actividad dañina para el medio ambiente, perjudicial obviamente para los animales, que mata 30 millones de animales cada año y que además condena a varios cientos de miles de animales al abandono y la muerte al acabar la temporada de caza, como es el caso de los galgos, podencos y otros perros de caza. Estos de PACMA, como decía mi abuela, que en paz descanse, son como los verdes. Verdes, como los ecologistas, verdes por fuera y rojos por dentro. Es como las sandías, ¿no? Es decir, verdes por fuera y rojos por dentro, no nos olvidemos nunca. Evidentemente es absolutamente compatible la caza con el amor por los animales. Lo que pasa es que hay que regularlo, porque, señora mía, si por ejemplo no se regulara la caza en el coto de Brunete, las palomas en este caso concreto se comerían todo el garbanzo, todos los guisantes, todo el producto prácticamente que se siembra. Y por tanto las familias, los seres humanos, que se nos olvida, en este caso no obtendrían el sustento económico que tienen de manera legítima y merecida, ¿no?, por su esfuerzo. Bueno, pues esto, que se llama controlar la población animal, no supone que estos señores y que cualquier otro tenga un amor profundo por los animales, porque de hecho muy pocos agricultores conozco yo que no tengan varios animales de compañía, perros, gatos, etcétera, y los cuidan como si fuera su propia familia. Por tanto, vamos a dejar la demagogia, vamos a olvidarnos que somos sandías, insisto, verdes por fuera y rojos por dentro, y tratar de mantener el equilibrio y el ecosistema. Que los animalistas, Borja, estamos llegando ya a unos niveles que es que dan un poco de miedo, porque no sé si escuchaste esta propuesta de ahora Adelante Andalucía, en Andalucía para, digamos, establecer unas jornadas para los animales en las granjas que trabajaran 8 horas diarias como si fueran personas. Es decir, ¿qué obligación tiene un animal? Ninguna. Realmente. Por lo tanto, ¿qué derecho va a tener, no? Y eso, pues es que... Bueno, pues forma parte del relativismo, insisto, de equiparar sectores, equiparar cosas que no son equiparables, que son respetables, pero no son equiparables. Ese es el relativismo moral en el que, bueno, pues la opinión de cada uno es la más importante frente a la del resto. Bueno, pues... Estamos llegando ya a unos 6 sentidos, que bueno, no solo con esto, pero es que muchas ideologías que lleva la izquierda consigo, una de ellas es el animalismo, el ecologismo, otra de ellas es el feminismo radical, que sí que ya dicen unas cosas que no entran en cabeza. Pero bueno, antes de irnos de tema, porque luego hablaremos de eso, porque ya está calentando los motores para el 8M, quiero enseñarte las declaraciones de Pablo Casado en ese día, en esa manifestación, porque explica perfectamente por qué hay que defender al mundo rural. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado. Y por tanto lo que decimos es que la demagogia medioambientalista de la izquierda en España va precisamente contra el medio ambiente, contra la libertad de los españoles y contra la economía productiva del entorno rural. La posición del Partido Popular es en primer lugar económica. La caza mueve en torno a unos 6.000 millones de euros al año y emplea a más de 170.000 personas. Segundo punto, libertad. El Partido Popular lo que quiere es que cada uno haga lo que considere oportuno en el marco legal. Y además, dentro de esta libertad, lo que no admitimos es que un gobierno, por puro sectarismo ideológico, diga que como a una ministra no le gusta la caza, no le gustan los toros, va a prohibirlos. Y en tercer lugar, el entorno natural. La caza es fundamental para el saneamiento animal, sobre todo en el entorno natural. Si no hubiera caza, habría que hacer batidas para abatir jabalíes o venados y además habría un problema de endogamia. Argumentos muy sólidos, no solo con datos, economía, sino también por puras cuestiones de libertad.
Absolutamente de acuerdo, y yo añadiría una cuarta variable más, que es el respeto a los demás, que es que precisamente estos nuevos líderes de la izquierda, con su supremacismo ideológico, lo que tratan es de coartar la libertad a base de insultos, a base de supremacismo moral, a base de teorías imposibles, y eso falta al respeto de la convivencia. Y esto es una de las cosas que se debe aprender, pero primero en el seno familiar. Si no lo aprendes en el seno familiar, esos 3-4 valores principales, los que ha dicho Pablo Casado, añadiendo el del respeto, es es imposible, es muy difícil que luego los puedas poner en práctica en tu vida diaria. Y bueno, no ha sido Pablo Casado el único hombre fuerte de un partido político que ha estado en la manifestación. También estuvo Ortega Smith, pero antes de escuchar a Ortega Smith me gustaría hacerte un apunte, porque en este Parlamento, en el Parlamento de Castilla y León, los que votaron en contra evidentemente fueron Podemos e Izquierda Unida. Sin embargo, en esa manifestación que hemos visto ahí antes, estaba una diputada de Podemos defendiendo al mundo rural. Es decir, que ya hay disidencias dentro del partido, porque no todos piensan igual. Y bueno, no hay más que ver las encuestas, ¿no? Y las fracciones, cómo se fragmenta ese partido, como por ejemplo con lo que pasó con Carmena y Errejón. Vamos a escuchar rápidamente a Ortega Smith, secretario general de Vox, y ahora comentamos. La España rural está viva, aunque algunos la quieran matar. La España rural es la defensa de la libertad, es la defensa de la propiedad, es la defensa de la economía, es la defensa de las tradiciones. Y por eso estamos hoy aquí, porque tenemos que apoyar por encima de cualquier diferencia partidista a tantos españoles de los que depende la economía rural. Hay que apoyar nuestra ganadería, hay que apoyar nuestra agricultura, nuestra caza, nuestra pesca, nuestras tradiciones, nuestra tauromaquia. Y hay que apoyarlo porque es parte de la riqueza de España, es parte de sus tradiciones, y porque sin el mundo rural se acaba la economía, se acaba la esperanza de muchos españoles cuya principal razón de ser es poder sobrevivir en el mundo rural. Posturas idénticas del Partido Popular y de Vox en esto. Es que además, efectivamente, es una postura idéntica, pero que no cabe de otra manera. Es decir, esto tiene que ser así porque detrás de todos estos movimientos que decíamos, del PACMA, de la izquierda en general, ¿no? De los radicales de Podemos, de los no radicales aparentemente del PSOE, pero que con Sánchez se han radicalizado, detrás hay algo más profundo, que es un cambio de ingeniería social. Yo lo vengo denunciando hace bastante tiempo. Una España sin valores, una España sin tradiciones es una España mucho más manipulable. Los de Podemos ya lo han dicho en su programa electoral, ya lo dijo Ana Gabriel, que había que vivir en tribu, es decir, sin ningún tipo de estructura fija. Pedro Sánchez ha abrazado ese plan ideológico de Podemos, poniéndolo en práctica. Y eso es contra lo que hay que luchar, contra ese cambio de ingeniería social, esa ingeniería social que están practicando toda la izquierda anacrónica y radical, tratando de cambiar las estructuras para poder generar un país envuelto en el caos. Y dentro del caos, en la teoría del caos, el rey de la tribu es el que triunfa, el que más insulta, el que más agrede, el que más acosa, y en eso la izquierda es especialista. Totalmente de acuerdo, porque claro, si perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra historia, perdemos al fin y al cabo nuestra tradición, ¿qué somos? ¿Qué nos queda, ¿no? ¿Qué es España entonces, ¿no? Nada. Si todo lo que teníamos antes lo quitamos. El caos. El caos. O lo ponemos, o nombramos otro nombre al país, o ¿qué somos? Bueno, para continuar, otro de los temas que yo creo que va a dar mucho de sí es el 8 de marzo. Tenemos esta huelga convocada por el feminismo radical, una huelga profundamente ideologizada. No hay que ir más allá que el año pasado, que claro, si no comulgas con sus ideas, por muy mujer que seas y por muy feminista que seas, te mandan a casa. Eso le pasó a Begoña Villacís el año pasado, sin ir más lejos, de Ciudadanos, que es que la empezaron a increpar fuera a la derecha de la manifestación, le decían. Y es que así están las cosas. Por ejemplo, ¿qué cositas defiende esta manifestación? Pues mira, para empezar, una cosa a mí me parece muy chocante, que no quieren la permanente revisable. O es que ni lamentan en el manifiesto, digamos, no la quieren. Es decir, que a los que hayan violado a una mujer, la hayan matado y tal, que a sus 25 o 35 años que salgan a la calle sin problema y ya está. Y claro, luego pasa lo que pasa, que vuelven a salir, vuelven a delinquir y otra vez nos ponemos a llorar. Pues no, aquí habría que ponerle un poco de seriedad al asunto. Luego han usado, a mí me parece una cosa bastante aberrante, la figura de Laura Luelmo, esta chica que fue asesinada no hace mucho. La están usando como esta manifestación es en memoria de Laura Luelmo. Bueno, pues no sé yo, incluso a lo mejor Laura no estaba ni siquiera de acuerdo con Pues es probable. esta ideología. El aborto como bandera, es decir, ¿qué hay más? Una madre y un hijo, esa unión, pues no, bueno, aquí la cortamos.
Y bueno, y evidentemente todo esto del patriarcado, hay que derrotar al patriarcado. El heteropatriarcado, Sociedad machista en la que existen empresas salariales y demás. Vamos, sí. una cosa esperpéntica. Pues bueno, quiero que vayamos a ver, porque claro, esto en principio el partido que la lleva en su gran mayoría es Podemos, pero es que el Partido Socialista se ha subido al carro absolutamente, totalmente. Sí, sí. En cambio hay otros partidos que se han demarcado. Pero bueno, vamos a ver primero a los que se han subido al carro, que son el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que se ha radicalizado, como hemos comentado hace un minutín. Y vamos a ver lo que dijo en el día de ayer Adriana Lastra, que quieren llenar las calles el día 8 de marzo. Que hay que derogar la ley contra la violencia de género, que hay que derogar nuestra ley de salud sexual y reproductiva, porque las mujeres tenemos primero que saber lo que llevamos dentro. Primero saber lo que llevamos dentro y luego ya vendrá un señor a decirnos si podemos abortar o no. Porque tenemos que defender precisamente lo que hemos construido durante 40 años todas y todos juntos. Y el próximo 8 de marzo, compañeras y compañeros, tenemos que salir a reventar las calles y a decirle a Vox, al Partido Popular y a Ciudadanos que no vamos a permitir, como diría Carmen Alborch, ni un paso atrás. A reventar las calles, no sé cómo tomármelo. Bueno, fíjate la manifestación de Colón, que fue tan moderada, tan pacífica, sí, y tan preciosa. Maravillosa. En cambio, cada vez que sale a la izquierda a la calle, pues un contenedor quemado fijo. Claro, porque lo que quieren es enaltecer los ánimos. A mí me pasa igual en Brunete. Cada vez que hay una reunión de los podemitas o de básicamente los podemitas principalmente, al día siguiente tengo marquesinas rotas, tengo contenedores quemados, pues eso es que se enaltecen las masas, las turbas, ¿no? Eso es el concepto comunista de toda la vida. O sea, no están inventando nada que no esté escrito ya. No te voy a decir en el manifiesto comunista, pero desde luego los principios ideológicos básicos y primigenios de Stalin sí que estaban, ¿no? El calentar a las turbas contra la gente, ¿no? Bueno, pues esta señora, que aparte de ser una iletrada, está diciendo, hace ver como que interviene un tercero sobre la voluntad de una mujer. No hay cosa más falsa y torticera y tóxica que los principios básicos de la manifestación del 8M. Es que yo creo que no hay nadie en España con sentido común que no vaya a asociar esta manifestación a una politización del día del respeto hacia todos, porque es a la mujer, al hombre, un respeto común que creo que se va alcanzando con los tiempos, se va alcanzando en los puestos de trabajo, que hay que seguir luchando en ese sentido, por supuesto, pero que desde luego politizar y además de una manera burda y tóxica, vinculándola absolutamente a la izquierda, no creo que ya vayan a engañar a nadie toda esta gente. Yo apuesto, y se lo digo aquí a todos los televidentes, que exceptuando en Televisión Española, por supuesto, o en otras cadenas muy vinculadas a la izquierda en estos momentos, en aquellas que tengan un poco de libertad, o mucha, como es el caso de Intereconomía, cuenten todas las banderas republicanas que va a haber en la manifestación. Ya verán cómo son muchas. Eso no sé a día de hoy qué tiene que ver con los derechos o no, o las libertades de la mujer, pero nos hace ver cómo es una manifestación absolutamente ideológica. No engañáis a nadie, sois esa izquierda anacrónica y tóxica que lleva durante muchos años pululando en el panorama político español y que espero y deseo que a partir del 28 de abril desaparezcáis de manera permanente del espectro político prioritario en la gestión de España. Pues fíjate, te he comentado antes que Begoña Villacís intentó ir a esta manifestación, no le dejaron, por lo tanto Ciudadanos se ha desmarcado totalmente, parte del PP y de Vox evidentemente, de este tipo de manifestación. Y fíjate lo que decía Inés Arrimadas, porque claro, este feminismo es ridículo, es decir, no defiende la igualdad entre hombre y mujer real, sino que fíjate cómo se mofa Inés Arrimadas de esta manifestación. Me encanta. Feminismo no es decir portavozas. Es cambiar políticas. Hay que conseguir políticas eficaces de igualdad. Yo no voy a recibir lecciones de feminismo de nadie que diga portavozas o que ponga un cartel que ponga nosotras con 3 hombres delante. Yo no voy a recibir ninguna lección de feminismo. De verdad que no. Es que además yo tampoco estoy expresamente de acuerdo en hablar de feminismo. Me da igual, poníais ahí el titular, feminismo liberal. Yo es que soy partidario de hablar de conciliación. Sí lo llaman ellos, claro, los de Ciudadanos. Por eso, yo soy partidario de hablar de conciliación. ¿Qué es esto de feminismo? Además, conciliación entre el hombre y la mujer, de modo que pueda haber una vida plena para ambos, una vida plena en familia y que tengan las mismas oportunidades porque exista conciliación.
Y eso, construyendo esos cimientos fuertes en la sociedad española, no tendremos que estar hablando especialmente de unos ni de otros. Pero bueno, puestos a tomar el lenguaje, desde luego sí que me parece la mayor soberana ridiculez política lo que se va a producir el día 8. Y me gustaría, porque hemos visto antes a Adriana Lastra que criticaba a Casado por lo que dijo sobre el aborto, ¿no? Que había que tener más niños porque España está en una crisis demográfica ¿Le parece mal? Tremenda. Pues es que parece que sus derechos, entre comillas... 100 pies, quiere tener más 100 pies en España. Son los que... ¿Cómo se desarrolla la sociedad si no son con los niños? Claro, pues no. Ellos prefieren que nos sustituyan la inmigración que viene del norte de África. Sí. Y ya está. Pero claro, es que hoy he leído en La Razón, tenemos la portada, una de las noticias que venía en la portada de La Razón, a ver si podemos verla, Raquel, por favor, en la que decía que Pablo Casado ha renunciado a llevar el aborto en su programa, cosa que, bueno, hace poco pues lo defendió, ¿no? Y cosa esto sí que lo lleva Vox. Yo no sé esto hasta qué punto beneficia al Partido Popular. Bueno, yo no lo sé si lo va a llevar o no lo va a llevar, lo dice La Razón en la portada, la verdad es que lo desconozco. Bueno, yo dentro de mi libertad individual, dentro del partido, evidentemente yo no estoy a favor del aborto, ni lo voy a estar nunca. Es más, yo lo que estoy es a favor de la vida. Es decir, creo que el día de los Goya, delante de toda esta tropa izquierdosa, hipócrita, los protagonistas de Campeones dieron una lección que no olvidarán ninguno de ellos, ninguno de los que abogan por el aborto antes de mirando cómo va a salir el niño o no va a salir, ¿no? Bueno, pues cosas como esas es lo que tiene que asumir la sociedad española y desde luego respetar la vida del no nacido pero que ya es un ser vivo. Para mí forma parte de mis argumentos principales de vida. Es decir, sobre eso construyo lo demás. El primer derecho, evidentemente. Si no tenemos ese, ¿qué hacemos? Claro, sobre eso construyo lo demás. Pero bueno, pues yo no lo sé si Pablo lo llevará o no. En cualquier caso, pues bueno, ya dentro, como insisto, de mi libertad individual dentro del partido, yo sí que desde luego abogo por una política de no aborto, porque entre otras cosas, al final es una cosa que con el paso del tiempo a la gente le penaliza. Conozco muchos casos que mentalmente no están estables a raíz de pues haber tenido que gestionar un aborto de mala manera en un mal momento y en un mal sitio, ¿no? Bueno, pues la realidad es esa, pero bueno, respeto profundamente también que el Partido Popular pues decida no llevarlo. Bueno, querían volver a la ley del 85, que aún tampoco... así había 40.000, por esa época 40.000 abortos, que tampoco es, ahora estamos en 90.000, el doble. Pero bueno, es una cosa que, como yo estoy totalmente de acuerdo contigo aquí, Borja, habría que erradicar. Estamos dando a una persona, simplemente por eso, esa es la gran razón. También te quiero enseñar, hablando de esta huelga feminista, antes de irnos del tema, porque en el diario El País han hecho una encuesta, les han hecho una encuesta externa, vamos a ver si podemos verlo en pantalla, una encuesta externa que dice que los que más siguen la huelga feminista pues son las más jóvenes y sus abuelas, que impulsan al feminismo. En cambio, las personas que tengan entre 35 y 54 años, no tanto. Y también decía que los hombres están un poco menos involucrados con esto del feminismo. Pero claro, es que esto, yo estoy convencido que siendo El País el que lo escribe, estamos hablando del feminismo radical, del feminismo absurdo. Que yo creo que la mayoría de la gente de a pie, la gente común, no comulga con estas ideas ni muchísimo menos. Es que además analizando qué quiere decir ese titular, las más jóvenes y sus abuelas impulsan el feminismo. Claro, tampoco dice mucho. ¿Y qué me dice? Y luego se toman una Coca-Cola, o sea, me refiero, ¿qué quiere decir esto? No, son palabras vacías, torticeras y tóxicas que, insisto, tratan de condicionar con una serie de palabras que no son palabras mágicos que repiten muchas veces para que formen parte de nuestro lenguaje diario, ¿no? En los bares, en las casas, en las reuniones, y no existe ni debe existir. Existe una conciliación, existe un respeto profundo a la mujer, un respeto profundo al hombre, una adquisición de derechos cada vez superior por parte de la mujer, y para trabajar en esa línea, la primera es trabajar en la conciliación. De poco sirve que salgan cuatro ahí a gritar con la bandera republicana diciendo que quieren una mujer que mate al hombre, contra el heteropatriarcado, criticando a la Iglesia Católica, y luego resulta que no tenemos una conciliación laboral que permita que esas mujeres o esos hombres de manera libre puedan cuidar de sus niños, puedan hacer una vida diaria plena, ¿no? En ese sentido es en el que hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando todos juntos, sin mirar géneros, sin mirar sexos. Hay que trabajar juntos para tratar de conseguir un ecosistema mejor. Todo lo demás son pamplinas políticas. Pues ahí esta no es la única manifestación feminista que hay convocada. Tenemos otra el 10 de marzo, tenemos la imagen de hecho de la convocatoria.
el 10 de marzo, fíjate, de Ópera a Sol a las 12 de la mañana. Esto es una manifestación totalmente distinta, no ideologizada, sino que lo que viene a ser el feminismo real, ¿no? No el de esta tercera y cuarta ola de feminismo que se les ha ido un poco la cabeza, sino, fíjate el título, en femenino sí y en masculino también, hombres y mujeres. Claro. Esto no es solo cosa de las mujeres. Y fíjate, su gestación ha sido totalmente en contra de ese pensamiento único que quiere imponer la izquierda de que su feminismo es el único válido. Y aquí quieren pues, dejar de buscar el enfrentamiento, unirnos los hombres con las mujeres para que haya igualdad completa, bueno, que ya según la ley ya la hay, pero igualdad completa entre hombres y mujeres. Y obviamente destapar el despropósito del feminismo radical del que ya llevamos hablando bastantes minutos. Esta huelga sí que, bueno, huelga, manifestación, esto no es huelga. No. Desde aquí no se va a ir nadie del trabajo y dejar su puesto para semidesnudarse o entrar a alguna capilla y asaltarla, como hacerlo, que eso, bueno, les absolvieron. Pero bueno, esa es otra manifestación que ya ahí la tenemos. Y ahora te quiero enseñar el decálogo, porque Ciudadanos está ahora con esto del feminismo liberal, este movimiento que está intentando para llevarse a las feministas que al menos tengan un poco de cabeza, ¿no? Ha hecho un decálogo de los, bueno, no pasos, pero los 10 mandamientos del feminismo liberal, vamos a verlo, porque uno de ellos lo hemos visto diciendo arrimadas, lo de que ni portavoces ni portavozas, sino aquí políticas de igualdad. Fíjate, esa primera, el feminismo es una causa de todos, no es patrimonio de nadie. Bueno, esto seguramente estaremos casi todos de acuerdo porque son cosas lógicas, ¿no? Aquí somos los hombres y las mujeres, como esa manifestación que acabamos de ver, los que tenemos que ir a una. Y nunca habrá igualdad sin libertad. Dice, el liberalismo percibe la emancipación del individuo sin distinción de sexo, nacimiento, etnia, raza o religión. Por eso el feminismo liberal es el que defiende que toda mujer tiene igual libertad individual que el hombre. Bueno, estas son cosas que ya lo sabemos en realidad. No, pero es que aparte, a ver, es que esto que hace Ciudadanos tiene que meter la palabra liberal en todos los sitios como pueda para tratar de enganchar los socialdemócratas que no estén de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez. Eso está claro, o sea, es evidente. Pero esto de feminismo liberal es una tontería, porque no existe como tal, no existe ese concepto. El liberalismo sí, claro que sí, que defiende la libertad individual, sí, está muy bien dicho en el punto 2. Existe una libertad individual del individuo independientemente de su sexo, religión o lo que sea, claro. Pero ¿qué tiene que ver eso con el feminismo liberal que ponen debajo? Eso es un invento, una inventiva para tratar de poner un nuevo, pues eso, los palabras que, por un lado, la izquierda radical y por otro, estos nuevos partidos espontáneos que no saben dónde van ni dónde llegan, tienen que meter sus palabras fuerza para que la gente lo asocie con ellos. Y no saben ni ellos mismos qué es un feminista liberal. Pues no existe. Básicamente no existe. Existen los liberales, hombres o mujeres. Feministas liberales no existe. Vamos a ver el resto de puntos, Raquel, porque vamos a hacer un comentario así rapidito. Si están el resto, fíjate, el tercero. Feminismo es necesario en España y en Europa. Queda mucho camino por la igualdad. Aquí me pregunto yo que España, que salió un ranking no hace mucho, que me parece que éramos el 5º del mundo, el país en el que más se respeta a las mujeres, en el que las mujeres tienen más derechos, el 5º del mundo, pero aún así seguimos con este mantra, y en Europa además hablamos, no, aquí no hay que hablar de Oriente Medio, no, de eso no se habla. Pero fíjate que aquí siempre nosotros. Bueno, aquí hacemos las cosas bastante bien en general. Yo vuelvo a repetir que todo esto son palabras vacías, son decálogos vacíos, porque lo que hay que luchar en España es por la conciliación, principalmente laboral, pero en realidad por la conciliación general. Habiendo conciliación hay respeto a los derechos y libertades de cualquiera, de los hombres, de las mujeres y principalmente de los niños, que normalmente suelen ser los más perjudicados por las deficiencias en cuanto a conciliación se refiere. Dejémonos de tonterías, que si feminismo, machismo, heteropatriarcado, chorradas, supinas, que no van a ningún lado más que para 4 que griten en la calle con 3 banderas republicanas y otro que se ponga a hacer un decálogo, que habrán perdido tiempo y dinero en hacer un decálogo de feminismo liberal que no existe, vuelvo a repetir. Bueno, ha quedado clarísimo tu postura respecto tanto a Ciudadanos, a esto que ha elaborado Ciudadanos, a este decálogo, pero que bueno, que yo creo que sí que se llevarán algún voto, como has dicho, socialdemócrata. Eso seguro, claro, lo que están buscando, claro. Vale, no estamos con el feminismo radical, ni mucho menos, pero son muy feministas. Exacto, eso y liberales. Y liberales, feminismo liberal. Bueno, Borja, ha sido un placer tenerte aquí en la redacción abierta, como siempre. Te tenemos aquí la semana que viene, como de costumbre. Si Dios quiere. Vamos a ir a publicidad, pero antes quiero que vean un vídeo, porque ya que estamos hablando de la violencia de género, porque como saben, Vox pidió saber los nombres
de las personas que estaban encargadas de la violencia de género para comprobar que efectivamente tuvieran cualificación, por lo menos de psicología, lo que se llama el PIR, esa cualificación que necesitan para ver que la tuvieran y comprobar, bueno, y también dónde se está destinado todo ese dinero, ¿no? Porque las asociaciones feministas o de violencia de género, mejor dicho, en Andalucía eran tantísimas, me parece que por cada 200 personas más o menos había una, es decir, un gasto de dinero innecesario, que claro, esto eran votos para el PSOE. Sí, sí, esto vamos agradecidos también, vamos a decirlo así. Claro, tejido social controlado. Y esto pues pidió Vox ver qué estaba ocurriendo ahí. Vamos a verlo en un vídeo que lo explica en 1 minutito y medio, lo explica perfecto y luego nos vamos a publicidad. Año 2011. El Colegio de Psicólogos denuncia que la Junta de Andalucía contrata a abogados o psicólogos ilegalmente en función de su condición ideológica. Es decir, la Junta de Andalucía, a diferencia de otras comunidades, tiene externalizado el servicio de peritaje judicial. Esto afecta a los casos de violencia de género y a los informes en los que se basan los jueces para determinar, por ejemplo, quién debe quedarse con la custodia de un menor en caso de divorcio. La empresa TINSA, especializada en tasaciones inmobiliarias y no en psicología, ha sido agraciada por la Junta. TINSA ofrece el servicio a bajo precio y solo se le exige contratar a licenciados aunque no tengan el PIR, como el MIR para psicólogos. La formación de Abascal denuncia dictámenes psicosociales presentados en juzgados y realizados por personal de empresas de tasaciones inmobiliarias en custodia de menores y declaraciones de desamparos, como en este caso que vemos que publican en su Twitter. Año 2019. Vox pide ahora que se hagan públicas las contrataciones para comprobar si los profesionales de las unidades de violencia de género tienen la preparación que exige la ley. Piden nombres, apellidos y números de colegiados. Sin embargo, todos los grupos con representación en la mesa de la Cámara, excepto Vox, han rechazado tramitar la petición. La formación ahora ha propuesto entonces una redacción alternativa para que la solicitud pueda ser calificada por la mesa. Con la nueva redacción, Vox no tendría acceso a los nombres de los empleados públicos, pero sí a los cargos y a su perfil profesional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2 menos 5 de la tarde, ya tenemos con nosotros a nuestro economista de la redacción abierta, Xavier Horcajo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que viene a hablarnos de dos asuntos. Uno ya se lo adelanté en el Hola, como lo llamamos aquí, a las 12:30 de la tarde, y es que el paro ha vuelto a subir en el mes de febrero. La mayor subida desde el año 2013 y el peor mes de febrero desde el año 2016, con una subida de 3.279 parados. Y aquí tenemos a Xavier Horcajo para que nos explique por qué, qué factores han podido provocar esto. Vamos a ver, lo primero, febrero es un mes bueno. Tuvimos en enero la interpretación por parte de, en fin, el periodismo cercano al gobierno, que decía, hombre, es que enero siempre es un mes malo, y es verdad. Febrero siempre es un mes bueno, y a pesar de ser un mes bueno, ahora ya no vale el argumento, hay que decir que encadenamos 2 meses con unos datos del paro preocupantes. Los de hoy, hombre, son poca cosa, me dirá usted, 3.000 y pico parados más, el 14,55% de la población activa para ser escasos, para ser exactos. Y sin embargo, pues no, siguen habiendo medios de comunicación que dicen, buah, pero la cotización a la seguridad social va como un tiro, casi 70.000. Más en la seguridad social en febrero que en enero. Bueno, pues no es verdad. Se ha ralentizado el ritmo de nuevos cotizantes a la seguridad social. Veníamos acostumbrados a crecimientos de los cotizantes a la seguridad social del orden de 200.000 y pues ahora nos tenemos que conformar con 70.000 más. ¿Qué pasa con eso? Que no es fiable, porque hay muchos, desgraciadamente, muchos españoles que en un mes de trabajo tienen 2 o más contratos en la seguridad social, con lo cual esos datos quedan muy distorsionados. La verdad es que donde estamos es en una situación preocupante que demuestra que el empleo se ha ralentizado, que la economía española da signos de ralentización. ¿Y eso a qué se debe? Hombre, pues en parte, yo creo que en parte se debe al anuncio del Gobierno de la contrarreforma laboral, que como ya anunciamos aquí, hace que los empresarios digan, bueno, yo me voy a esperar. Tengo que contratar, pero me voy a esperar a ver cómo queda eso, no sea que me metan un lío. 2, hombre, hay un efecto, también lo hemos contado 1001 vez, y las que sean necesarias, la subida del salario mínimo interprofesional era un elemento que va contra la creación de empleo. ¿Que es justa? Pues bien.
que es seguramente una medida solidaria y que está bien que la tomemos, de acuerdo, pero sepan que eso afecta a la creación de empleo, que hay que saber las cosas, ¿no? A lo mejor para subir ese incremento que no hará nadie rico, valía más la pena esperarse un poquito y hacer que terminara de fluir la creación de empleo. Hoy por hoy, perspectivas pues complicadas y la verdad es que todos nos preguntamos, no hay ninguna medida proactiva, a nadie se le ocurre nada para ofrecer ahora que llegan elecciones. Es decir, mira, si gano yo, os prometo que el que me saque a un parado de larga duración de la lista de cobrar el desempleo o ya la cotización esta mínima que se da para la supervivencia, le voy a premiar con 2 años de cotización de la cuota empresarial gratis, a 0. ¿Eso qué pasa? Incentivos, pero es que eso, que cuesta dinero, no lo voy a negar, claro que cuesta dinero, pero nos ahorra otro dinero, se acaba compensando una cosa con la otra, lo que nos cuesta con lo que nos permite ahorrar. Ese es el buen camino, pero nadie está dispuesto a emprenderlo. Pues este es uno de los temas, sí, claro, que nos están llevando bien, pero es que hay otras muchas cosas que se está haciendo un uso electoralista, por ejemplo, de las medidas del gobierno. Efectivamente, que eso es lo que yo quiero que comentemos ahora, porque no es precisamente barato esas medidas del gobierno para ganar votos de cara al 28A. No son baratas y no se compensan con unos ingresos que digas, bueno, hago esto, me cuesta un dinero, pero lo voy a recoger por otro lado. Claro. Dice la superministra de la de chiquiministra, tu amiga María Jesús Montero. Dice que nada, que no hay problema, que como se sube el salario mínimo interprofesional se cotiza más y eso se va a compensar con alguno de los gastos que piensa hacer el gobierno. De coña, no vale la pena calificarlo. Yo no soy ni siquiera economista, pero ya me parece raro. Ya te parece raro, ¿no? Te parece raro. Bueno, yo voy a demostraros cómo las medidas que ha propuesto el gobierno Sánchez en los últimos estertores, a 2 meses escasos de las elecciones, cuando está a punto de disolver las Cortes, nos van a costar 5.170 millones de euros, siendo muy prudente en el cálculo, ¿eh? ¿Eso qué demuestra? Hombre, que ahora se han activado viejos asuntos que les han tumbado durante la legislatura y nuevos asuntos siempre con una condición, que aporten votos. Es decir, hay un animus votandi en todas las medidas que nos están anunciando todos los viernes desde hace ya una temporadita. Eso va a continuar porque hay algunas que todavía no han anunciado. Las vamos a desgranar y su coste de uno en uno para el dinero suyo y nuestro, porque es el dinero de todos. Ese que Carmen Calvo dice a menudo que no es de nadie. No, eso es de todos. El dinero es de todos, eso no significa que no sea de nada y desde luego todavía significa menos que usted lo pueda gastar con ese propósito electoralista y por lo tanto interesado. Está usando el dinero de todos para beneficiar a su partido, Partido Socialista Obrero Español. Muy bien. Primer asunto, se anunció, lo recordarán, el pasado viernes que iban con cargo al Estado a inventarse unas cotizaciones, porque no se han hecho, de las cuidadoras no profesionales de dependientes. Dice, y pues qué bien, ¿no? Parece que bueno es todo, ¿no? Sí, pero es que eso cuesta pasta. Y entonces ya deja de ser tan bueno, porque lo pagamos entre todos y no el que luego se beneficiará de esas cotizaciones. En segundo lugar, también nos han comido el coco hasta la saciedad con el aumento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas, ¿verdad? Que el año 21 va a ser 16 semanas. Muy bien, muy bien. ¿Y esas 2 medidas cuánto cuestan? 610 millones de euros. Las 2 pequeñas medidas estas que tienen, en el fondo, tienen por objeto que todos los que han parido a partir de mañana, martes, voten al PSOE porque mira tú por dónde nos ha dado unas semanitas más de asueto. Que todas las que son cuidadoras no profesionales de dependientes digan, ay, qué bien, pues mira, me han regalado, este Sánchez me ha hecho un regalo, he cotizado o me cotizan otros por lo que yo no pago. Pues qué bien, le voy a votar, casi que le vote. Bueno, más asuntos. Otra de las medidas estrella que está a punto de congeniar el gobierno Sánchez para ver si obtiene un smile de los desempleados de más de 52 años es que les van a otorgar un especial subsidio a los desempleados que sean mayores de 52, y eso tiene un coste, se dirá, claro. ¿Cuánto es? 300 millones. Vamos a echar pitas, 300 millones para ver si esos que ahora tienen 52 o más, muy contentos, deciden con alegría votar al Partido Socialista. Déficit brutal.
Claro, pero se lo va a comer el gobierno que venga. Claro, no, eso está claro. Si es que... ¿Y el gobierno que venga se lo va a comer? No. Nos lo vamos a comer tú y yo También, en forma de deuda que dejaremos a nuestros herederos. También y el gobierno que venga tendrá que lidiar con un aumento del déficit público, con que en Bruselas se pongan como una fiera, eso sí. Bueno, más, ahora viene la pieza gorda, porque siempre en la guinda del soufflé. La guinda del soufflé, que todavía está por venir, es una oferta de contratación pública que nos meta en el bolsillo 30.000 o más votos. Y sus familias. ¿Cómo hacerlo esto? Dice, bueno, en el año 18 hubo una oferta pública de empleo récord, 30.000. Es verdad que las plantillas públicas estaban muy mal porque no se habían sustituido a aquellos que se habían jubilado y por lo tanto había un déficit de contratación. Perfecto. Suponíamos todos que se había regulado con 30.000 nuevos tíos que entran a cobrar como funcionarios cada mes. Todos los meses. Pero no. Ahora se anuncia otra oferta pública de empleo que será de más de 30.000 de nuevo en el 2019 y con cargo a las cuentas públicas del 2019. ¿Cuánto nos cuesta esto a los españoles? 1.320 millones de euros. Este es el gordo, vamos. Que se dice pronto, hombre, pero oiga, pero esto no sería lógico que usted contuviera esa decisión de gasto a la espera de que un gobierno legalmente elegido por los españoles, no digo que este no lo sea, digo que está en precario porque ha anunciado elecciones, porque no le han aprobado los presupuestos, es lo más básico. Donde iban estas cosas, y ahora las está desgranando como el que hace pitas, que decía Esperanza Aguirre, para congraciar y para que le den un voto que ahora mismo parece ser que no tiene. Nos queda, querido amigo, por ver que ese decreto ley urgente de medidas sobre las viviendas de alquiler, ese tenemos que ver cuánto cuesta. No costará mucho, entiendo yo, pero alguien se va a quejar porque dice, no, todo esto lo haremos a cargo del IBI, beneficiando, bonificando lo que tienen ustedes que pagar de IBI, señores propietarios, se lo vamos a bonificar. Claro, y los ayuntamientos, que son los que lo cobran, Carmena, que es la que lo cobra, y Colau, ¿qué le van a decir a Pedro Sánchez? Oye, no metas la zarpa en mi finanza, que yo vivo de eso. Es decir, no me extrañaría que acordasen, estas cosas que hacen a veces con la extrema izquierda, acordasen pues que por la vía B yo te reintegro lo que te cueste la medida mía, la que tomo yo, sobre el IBI. Y eso presumo que será un dinerito. Ahora sí, medidas ciertas que no hay que esperar y que sabemos que nos van a costar más dinero. Ya sabéis que el gobierno de Pedro Sánchez dijo que iba a subir el salario a los empleados públicos y así lo ha hecho en un 2,5%. Eso tiene un coste. Eso ya está decidido, ya está en marcha y el impacto sobre las cuentas públicas en otros puede haber dudas, pero en este es muy fácil de medir. Como mover el abaco, tan fácil como decirles, ya les adelanto aquí, que son 1.125 millones de euros lo que nos va a costar el aumento a los funcionarios del 2,5% de sus sueldos, a los funcionarios públicos que dependen del Estado, porque hay gastos añadidos que son de las comunidades autónomas y que los dejo aparte. Luego también nos dijo Pedro Sánchez que había un incremento en el gasto de las pensiones, que iba a hacer una pequeña subida, ridícula subida, que podía haber esperado que le hiciera un gobierno con toda la fuerza y con mayoría tal vez. Bueno, eso también nos cuesta un dinero, 588 millones de euros. Uno de los últimos asuntos, la devolución de IRPF a la gente, padres y madres, que después del dictamen del Supremo tienen derecho a que les devuelvan ese dinero. Bien. Derecho reconocido judicialmente, nada que objetar, pero que tiene un coste, también hay que medirlo. 1.290 millones de euros nos van a costar a las cuentas públicas en el año 19 esa devolución. Si ustedes se entretienen en sumar todo lo que les hemos dicho, llegarán a la conclusión de que llevamos sobregastado 5.170 millones de euros y es una barbaridad, sobre todo porque se pueden inventar alguna cosa. Ojo, ojo, ojo. Pedrito nos había anunciado que iba a suprimir el copago farmacéutico. Eso, si lo hace, de momento yo aviso que viene nublado. No digo que vaya a llover, pero viene nublado. Esa es una posibilidad. También nos dijo Pedrito que iba a subir el gasto público en lo de la dependencia, que hay que ayudar a la gente mayor en dificultades. Eso no está concretado, pero probablemente hasta se atreva a hacerlo. Y lo peor, esa contrarreforma de la reforma laboral que nos costará dinero y que la utiliza Pedro Sánchez para congraciar con los sindicatos UGT y comisiones obreras que le reclaman dos cosas: que los convenios vuelvan al sistema antiguo colectivo sectorial
y abandonen el sistema actual, empresa a empresa más flexible y que permita al empresario, según le va la cosa, pues tomar una decisión u otra. Y un sistema que había en este país al que le llegamos a poner nombre, por el cual si se rompía la negociación sindicato sectorial o sindicatos empresarios, quedaba en firme el viejo convenio, y así hasta la saciedad. Le pusimos de nombre ultraactividad. Eso los sindicatos están encantados de que caiga y, por lo tanto, este hombre, Pedro Sánchez, lo tumbará antes de elecciones para ver si en ese territorio sindical pues pesca algún que otro voto. 5.170 millones de euros. Un déficit increíble. Que añadimos al déficit estructural, porque el Estado en su comportamiento de cada año no nivela ingresos y gastos y se produce un déficit. Estos 5.000 acaban ajustando un déficit del entorno o más de 16.000 millones en el año 19. Van a ser por ahí. Pero ahí está el déficit habitual, ordinario, de la gestión del Estado, que no alcanza una cosa con la otra, y ahora añadimos el capricho de Sánchez porque vienen elecciones. 5.170 millones más. Se proponen muchos gastos, pero ingresos ninguno. Bueno, claro, porque los previstos en los presupuestos no se pueden... No van a llevarse a cabo. Afortunadamente. El diésel, por ejemplo, que se discutió. Afortunadamente no se pueden llevar a cabo porque eso todavía nos acercaría más al borde del precipicio de una economía que no es capaz de crear empleo. Bueno, Xavier, antes de que te vayas, esta tarde estrenas programa. Esta tarde-noche, a las 8 de la noche, primer espacio de Pulso Económico, un nuevo programa de esta casa, de Intereconomía Televisión. Ahí lo tienen en sus pantallas. Que tiene por objeto informarles a todos ustedes de la marcha del dinero, de cómo van las cosas en la economía, eso sí, al alcance de todo el mundo, donde va a haber algunas claves que ya les ofreceré esta noche para que ustedes, si no entienden algo, haya alguien ahí que les dé explicación. Una labor pedagógica también. Sí, hombre, porque en el fondo esto debería estudiarse en la economía de lo doméstico, de las decisiones de las personas a lo largo de su vida, debería estudiarse en la educación básica. Debería haber algo que nos enseñase a calcular el interés real de los créditos hipotecarios, dónde ponemos nuestro ahorro, cómo defendernos de la inflación, cosas muy elementales que tú vas a vivir a lo largo de 50, 70, 80 años más que no conocemos. Y que nadie se ha preocupado de que conozcas efectivamente. Y aquí lo haremos con rigor y con independencia. Pues empieza hoy a las 8 de la tarde con Xavier Orcajo. Allí le tendrán explicando, digamos, las claves para hacer las cosas bien. Un poco más fáciles. Bueno, Xavier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. A continuación vamos a estar aquí con Luis Valcárcel, redactor jefe de Periodista Digital, para comentar, no desde un punto de vista económico, pero otras medidas electorales que está tomando Pedro Sánchez. Como ven, una situación completamente diferente a la que nos dibujaba nuestro presidente hace poco más de 2 años. Vamos a tener 4 años por delante de crecimiento, de empleo, de más políticas sociales y de apoyo a quien pueda tener dificultades. De apoyo, no de recortes, no de decretazos, de apoyo. Con la nueva reforma de las pensiones del gobierno vamos a tener que buscar trabajo desde la cuna. Muy buenas tardes, son las 2:13 de la tarde y ya estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana de Intereconomía con Luis Valcárcel, redactor jefe de El Periodista Digital. Hola, ¿Qué tal, Miguel? Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Hoy hemos estado hablando hace un momentín con Xavier Orcajo Sí, sobre lo que el tema del son el uso electoralista que está haciendo el gobierno de una serie de medidas para conseguir votos de cara a las elecciones del 28 de abril. Pero es que no es, aparte de que no es lo único lo que nos ha contado Xavier que se ha hecho, porque no hay más que ver, por ejemplo, a ver si podemos, Raquel, recuperar esa encuesta del CIS del viernes pasado, o el jueves me parece que se publicó,
Porque cada una de estas encuestas cuesta 200.000 euros y no es la única cosita que están haciendo para intentar ganar votos, pero claro, esto tú ves que la inercia es que la gente vota al Partido Socialista y que es una opción que va a ganar y tal, y claro, la gente pues a lo mejor se anima a votar. Bueno, pero tú crees, Miguel, yo creo que ya estas encuestas... Bueno, esto no se lo cree ya nadie. Estas encuestas no se las cree nadie, las haga el CIS o la haga cualquiera. Es decir, aquí el mismo Narciso Michavila estaba diciendo que hasta la última semana de las elecciones, todo lo que se diga es nada. O sea que hay que ir con... No hay que prestarle mayor atención porque hasta ese momento no van a ser más que estar dando disparos al aire sin pegar una. Pero es que te lo dice el mismo Michavila, dice que hoy por hoy todo se decide en las últimas horas, todo se va a decidir en la última semana y en las últimas horas. Como nosotros tenemos una ley electoral que no permite conocer encuestas de última hora, hasta que no haya un pie de urna o algo por el estilo, no podremos saber exactamente el resultado. Con lo cual estas encuestas para mí no tienen ningún valor, ninguna credibilidad. Podemos hablar, podemos hacer tendencias, podemos decir, oh mira, aparte claro, tú ves los medios que las publican, bueno, esta porque es del CIS. ¿Y qué se puede decir del CIS después del ridículo que ha hecho en Andalucía? ¿Tú te creerías una encuesta después del ridículo de Andalucía? Lo que habría que hacer con el CIS, ¿sabes qué es? Cerrarlo lo antes posible. Porque eso es un dispendio de dinero, siempre ha sido utilizado políticamente. Ahora imagínate con Tesanos y con Vescanza, la que le hacía las encuestas a Hugo Chávez. Mira, ciérralo cuanto antes porque no tiene... es una burla y eso lo estamos pagando todos. Es decir, esa campaña electoral que está haciendo el Partido Socialista, a la que apuntabas al principio, la estamos pagando con nuestro dinero, no solo en las encuestas del CIS. Ya hemos visto que un asistente de Iván Redondo, el jefe de gabinete, mandando correos desde su dirección, un correo, una cuenta que pagamos todos nosotros, pidiendo el voto, diciendo, mandarme argumentos en contra del Partido Popular. De hecho, mira, vamos a verlo porque la noticia salió en El Mundo, la tenemos en El Mundo de esta mañana, en esta portada, en la que dice que efectivamente, dadme argumentos para combatir al Partido Popular, bueno, y a otras formaciones políticas. Y esto a los diferentes ministerios, anda que se lo está diciendo a colegas de partido que no tienen responsabilidad política. Pero fíjate, Casado acusa a Sánchez de montar una guerra sucia desde Moncloa. Exige la dimisión de su jefe de gabinete por el mail, lo que acaba de comentar. Claro, porque el jefe, la que lo manda es un asistente de Iván Redondo, y entonces está diciendo, pues, o sea, se dedican en lugar de gobernar por los ciudadanos, por la gente, por los derechos sociales, que es por lo que se llena la boca el resistente Pedro Sánchez, se dedican, imagínate, están todo el día ahí diciendo argumentos para el Partido Popular, venga, vamos a darle a este, mira, ¿has visto lo que dijo el otro? Venga, tuitea, no sé qué tal. O sea, pagamos, en lugar de tener un gobierno, tenemos un club de amigos que están montando unas elecciones y divirtiéndose, toda una fiesta pagada con el dinero del contribuyente. Eso porque tienen mucho miedo. Por eso dice Casado que es una guerra sucia. Claro que es una guerra sucia, porque la campaña tú sabes que una campaña electoral cuesta mucho dinero. Efectivamente. Entonces, con el dinero público, en cambio, claro, parece que... Sánchez, a mí que me la paguen los contribuyentes. Yo no voy a gastar un euro. Si total, tengo el CIS, tengo a esta que le está pidiendo argumentarios, se están montando argumentarios contra el PP en la misma Moncloa. Si tú me dijeras en Ferraz, pues yo lo entendería. Claro. Pero si me dices en la misma Moncloa y con Iván Redondo, el de la foto del Falcon, venga. Y fíjate lo que dice Pablo Casado a raíz de todo esto, ya que dice que él quiere llevar a cabo, cuando se haga presidente del gobierno, un real decreto, un decreto, vamos a hacer una ley, para que no puedan hacerse este tipo de cosas. Vamos a escuchar a Pablo Casado. Cuando yo sea presidente del gobierno, lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente. La instrumentalización que hacen del CIS, que ya no se cree absolutamente nadie. La instrumentalización que hacen de Televisión Española, que ayer me insultaba en el canal de 24 horas cada media hora por un supuesto vídeo de un tuitero que había mandado insultándome. Yo pregunto, bueno, ¿y si pasado mañana uno de vosotros se graba con el móvil insultando a Pedro Sánchez? ¿También es noticia? ¿Y también lo van a poner? Y decirle a la gente que en política no todo vale. No puede ser que un gobierno utilice la Moncloa, utilice el CIS, utilice Televisión Española, utilice hasta la Atril del Consejo de Ministros para insultar a la oposición, utilice el Parlamento, utilice la Diputación Permanente, utilice todo simplemente para intentar ganar unas elecciones en las que no lo tiene nada fácil. Es una vergüenza. Vale, bien. ¿Y qué hacemos?
pues cerremos el SIS. ¿Sí? Porque yo tampoco le voy a comprar la idea a Pablo Casado de que cuando ellos estén en el gobierno no lo van a utilizar políticamente. Claro que lo van a utilizar, como van a utilizar también Televisión Española. Pues, ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué agradeceríamos a los ciudadanos? Que estamos hartos de que con nuestro dinero estamos pagando no solo el puesto de gente, que no hace absolutamente nada, sino el puesto de comisarios políticos. Pues miren, como no me sirven para nada, como no mejoran mi vida, como lo único que hacen es esquilmarme impuestos, pues ciérrelo, que cierre Televisión Española y que cierre el SIS. Esas son las medidas, ¿no? ¿Qué decreto? Vamos, prometo que... Venga, Casado, un poco de seriedad, es decir, vaya al meollo de la cuestión, que tenga valor y diga: yo voy a cerrar Televisión Española, yo voy a cerrar el SIS, porque no sirven para nada, porque estoy pensando en el bolsillo del contribuyente, no en mi partido. Claro. No en mi partido. Pero sabemos que eso, bueno, el PP Vox en eso no tiene credibilidad. Vox ha sido más... tajante, vamos a cerrar todas las televisiones. Ha sido más atrevido, ha dicho: vamos a cerrar televisiones autonómicas, vamos a cerrar Canal Sur. Claro, hay un estatuto. Es que el Estado se blinda a sí mismo, es decir, es imposible reformar el Estado desde el Estado. Entonces, claro, llegas al poder, dices: voy a cerrar Canal Sur, y te encuentras con un estatuto de Andalucía que dice: no, esto no se toca. Entonces es muy difícil. Pero bueno, por lo menos cada uno sabe cuáles son las intenciones de otro. Lo que no se puede decir es: no, cuando yo esté en el gobierno, Televisión Española va a ser una televisión neutral, plural. Digo, no, yo no quiero, si eso no existe, que se hayan casado, ya lo hemos visto, ya les conocemos, ciérrela, no se preocupe, no le echaremos de menos. O por lo menos que no sea tan... No le echaremos de menos, porque para meter a sus tertulianos, para meter a su gente, para meter a sus directores de informativos, y aparte... Y encima, como no lo saben hacer, porque cuando la tenían ellos, pues era un desastre. Cuando la tenían ellos, era un desastre. Pues mira, ciérrala, es lo mejor que le puede pasar. Sí, pero es que la purga, por ejemplo, en Televisión Española se cargaron a 77 o 70 y tantos empleados. Vamos a... Miguel, no es que se los hayan solamente cargados, es que había que humillarles. Porque fíjate que no solo es que les quitas el programa, Sergio Martín, presentador de los desayunos de los deportes, desayunos de la Televisión Española. No es que te lo carga, bueno, evidentemente vienen unos nuevos responsables y ponen a la gente que les da la gana, pero no se conformaron con quitarlos, había que humillarles. Y ahora a Sergio Martín le pusieron de redactor de videojuegos. Es decir, están un montón de profesionales muy cualificados, y podríamos hablar de Genaro Castro y de otros más, muy cualificados haciendo tareas de becario. ¿Me entiendes? Entonces, eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque lo estamos pagando tú y yo. Entonces, ¿para qué quiere una televisión española? ¿Para que ellos ajusten cuestas entre ellos? ¿Para que pongan a sus comisarios políticos? ¿Para que estén todo el día con la matraca de la propaganda y la campaña electoral? Venga, es que tú pones Televisión Española y te dan arcadas. Ciérrala, es lo mejor que puede pasar. Sí, un ejemplo de ellos es esto que dicen, siguen diciendo todavía autoproclamado presidente de Venezuela. Y con una Rosa María Mateo, que ya tendría que haber dimitido, no solo porque sus audiencias son nefastas, venían a poner transparencia y venían a mejorar lo que estaba haciendo el PP, que lo estaba haciendo fatal, y sus audiencias no solo son ruinosas, sino que ella conocimos que tenía una sociedad con su hijo que también hacía trabajo con Televisión Española. Y cuando se lo preguntaron, ¿qué le dijo al diputado del PP, a Ramón Moreno? Usted es un mezquino y un miserable. Esas son las formas de este gobierno democrático. Y bueno, uno de estos episodios tan fuertes que hemos visto hace poco, lo vimos el jueves pasado exactamente, en ese vídeo en el que, a ver si podemos recuperar, Raquel, el vídeo de Vox en la 2, para verlo así rápidamente. Porque es que en un vídeo hablando sobre el neonazismo en Europa, ya que habían pintado tumbas judías con las esvásticas, hay un plano, claro, yo por ejemplo soy comunicador audiovisual, aparte de periodista, y el montaje se hace para transmitir un mensaje, y no es casualidad, no es serendipity. Es decir, que aquí se hace con un fin. Y de repente, el montaje, había un cineasta francés que decía: el montaje en cine es una cuestión moral. Claro, sí. O sea, el hecho de donde tú pongas los cortes ya es una decisión editorial. Pues vamos a ver, si quieres, ponlo 5 o 10 segundos antes, a lo mejor, de que salga el fragmento de Vox y lo comentamos. A ver si puedes, Raquel, por favor. Bueno, acuérdate que en la etapa de Zapatero, mientras Raquel no busque ese vídeo, en la etapa de Zapatero decían errores técnicos, les llamaban, errores técnicos. Entonces decían, un payaso, no sé, y apareció una foto de Rajoy. Uy, perdón, es que se les coló. Sí. Uy, unos terroristas roban, no sé qué, y aparece Rajoy saliendo de no sé dónde.
Errores técnicos les llamaban. Sí, claro, por eso es por lo que es tan difícil perseguir eso de una forma jurídica, nos comentaba Alfredo Fernández aquí el otro día. Vamos a ver ese pequeño fragmento, esos 15 segundos, en los que sale la palabra Vox dentro de este vídeo de los nazis. Dificultad. Estamos vacunados ante la radicalidad, porque no es nada nuevo bajo el sol. Hace 100 años... Ahí lo tenemos, Vox, el odio se abre paso. Y bueno, y antes ahí hemos visto a Bolsonaro también, presidente democráticamente elegido en Brasil, y también hemos visto, bueno, no lo hemos visto en esta ocasión, pero está en el vídeo, sale también Víctor Orbán, presidente de Hungría. Sí, sí, no, o sea, el odio, el discurso del odio no es Tony Alba llamando puta ni esa rimada, jamás. Eso una de las estrellas de la TV3, esos que son los mismos que han entrevistado a Otegi, por cierto, y Otegi se ha dado el lujo de decir que qué pena que Ernest Lluch no esté ahora con nosotros. Tócate las narices. O sea, un ex terrorista dice, hablando de una víctima de ETA, diciendo qué pena que ahora no esté con nosotros. Y el periodista hubiera dicho, bueno, si no lo hubieras asesinado con 2 tiros en la nuca, no dijo nada. Eso Otegi es un hombre de paz. ¿Cómo vas a decir eso? Pues esas son las cosas que tenemos que tolerar. Y en la televisión pública, esa que yo decía que había que cerrar, este es uno de los motivos por los que hay que cerrar, ¿no? Es decir, tú imagínate que tienes la televisión sin volumen y ves Vox, el odio, Bolsonaro... El odio se abre paso y Vox. Lo de siempre, ¿no? Entonces tú dices, claro, efectivamente, ¿quiénes son los que odian? ¿Los digitales de Cataluña pagados por la Generalitat que están todo el tiempo diciendo que España les roba, les oprime y que se quieren ir? ¿O Vox, que quiere defender la Constitución? ¿O Bolsonaro, que lo han votado los brasileños? Sí, sí. Pero no, estos son los que dicen que a Maduro lo han votado los venezolanos y en cambio a Bolsonaro pues como que casi que lo puso la CIA, ¿no? El mundo al revés. Casi que lo puso la CIA, que es de traca. Pero bueno, eso es lo que... Por eso, si Casado quiere realmente demostrar, quiere ganar credibilidad, que haga medidas valientes y que diga, conmigo, con el dinero de los contribuyentes, no se va a hacer campaña política. No se va a hacer campaña política. Por eso voy a cerrar los engranajes de la maquinaria propagandística orwelliana de la izquierda, los voy a cerrar. Voy a empezar con el CIS para que Vescanza y Tesano se vayan a su casa y voy a cerrar con Televisión Española para que Javier Fortes, para que Begoña Alegría, para que su marido y los del Consejo de Informativos, que son los que mandan, los que imponen el terror en esa casa, bueno, se vayan a su casa o hagan cosas más productivas. Yo me gustaría, para terminar ya, que solo nos quedan 3 o 4 minutos, me gustaría ponerte esta declaración de Pablo Casado en la que pide que todo el voto, digamos, de constitucionalista, de la derecha o del centro derecha, que vaya para el PP porque, a su juicio, la ley DONT puede fastidiar a que el 100% del voto de Ciudadanos y de Vox se vaya, bueno, no constituya escaño. Vamos a verlo rápidamente a Pablo Casado. Yo lo que os quiero decir es que tenemos que hacer un proyecto en el que volvamos a recuperar a aquellos que confiaron en nosotros y que en algún momento se han ido a otras formaciones políticas. Creo que es el momento de decir que este es su partido. Creo que es el momento de decir que no vamos a defraudarles, que pueden confiar en nosotros, que no dividamos esfuerzos, porque la ley electoral al final puede hacer que el voto a un partido determinado solo se capitalice en escaños en la mitad, que del 100% de votos que reciben algunas formaciones políticas, solo el 40 o el 50% acaban siendo un escaño. ¿Tú te crees esto, Luis? A ver, es verdad que la ley DONT está hecha para evitar la ingobernabilidad, es decir, para que no haya 8 o 9 partidos y esto acabe como la Segunda República Francesa o algún desastre histórico como ese. Es decir, está hecha para potenciar, no PP y PSOE, que 2 marcas políticas se beneficiarlas electoralmente para que los escaños vayan hacia ella y entonces se piense más en la gobernabilidad. Claro, el escenario no está hecha para este escenario político que tan endiablado. Sobre todo el problema es que en provincias donde se están en juego 3, 4 escaños, ahí lo van a pasar fatal. Ahí realmente vamos a ver un baile de escaños endiablado y en el cual tú estás votando a Vox y quizás le estés dando el voto al PSOE. Pues bueno, fíjense, esa ley DONT endiablada, como ha dicho Luis, pero que bueno, que realmente según hace unos cálculos Luis del Pino de Radio, decía que si tienes más de un 10%, viendo una serie de datos históricos,
no iba a pasar eso que se fueran los escaños a otra parte, sino que se fueran los escaños a la izquierda. A continuación les dejamos con Tiempos Modernos. Muchas gracias, Luis, por estar aquí. A ti. Con Tiempos Modernos de Fernando Paz. Hasta luego, muchas gracias por vernos.